Bienvenidos a Voces que Inspiran, una serie dentro del podcast Tu Salto al Éxito Profesional, donde hablamos con personas que eligieron su pasión y viven de ella. Aquí conversamos sobre lo bueno, lo retador y lo que nadie te cuenta de su profesión. Y contigo, tu anfitriona, Iscaret García Flores, coach de empleo. ¡Comenzamos! Bienvenida al episodio número 51. Te saluda Iscaret García Flores, host de este programa y especialista en ayudarte a obtener tu empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo y en tu empresa ideal. Y en este episodio vamos a hablar acerca de una profesión que desde afuera parece muy divertida, ligera y hasta fácil, pero que la realidad tiene mucho más trabajo, disciplina, rechazo y aprendizaje de lo que la mayoría de las personas imaginan. Y es la comedia, porque muchas veces vemos a un comediante en un escenario y vemos que todo fluye y vemos que todo es fácil, que todo mundo se ríe, que todo mundo fluye, pero no vemos lo que hay detrás. Escenarios donde la gente no se ríe, los años de intentar, de escribir, de recibir críticas, de ser rechazados, de probar material, de exponerte, de aguantar y de seguir aunque muchas veces las cosas no salgan como esperaban. Y por eso es que me gusta mucho esta sección de Voces que Inspiran, la realidad detrás de cada profesión, porque nos permite conocer la parte bonita de cada profesión, pero también nos permite conocer los retos, las dificultades que viven muchos de estos profesionistas a la hora de dedicarse a su profesión. Cosas que implican muchas veces como el esfuerzo, dudas, decisiones difíciles y crecimiento personal. Nuestro invitado de hoy es un comunicólogo con 20 años de experiencia en radio y televisión. Es comediante desde el 2013, se ha presentado en distintos foros en México y en Canadá, ha participado en festivales como el Cabo Comedy Fest y el Comedy Central Fest. Además, ha tenido presentaciones televisivas y shows junto a comediantes reconocidos del stand-up en México. Así que en este episodio vamos a platicar sobre la realidad de ser comediante, cómo se construye una carrera en la comedia, qué hay detrás del escenario, qué aprendizajes de esta profesión se pueden aplicar a otras profesiones. Esto y mucho más. Tienes que escucharlo. Buen día, profesionistas. Bienvenidas a un nuevo episodio en Tu Salto al Éxito Profesional. Hoy tenemos un súper invitado, su nombre Alberto Velarde. ¿Cómo estás, Alberto? Pues andamos. Qué gusto platicar contigo, Iscaret. La verdad es que desde que se me propuso esta conversación me ha entusiasmado bastante y esperemos que sea un tiempo de pura gozadera. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Qué gusto, pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, porque sabemos que es muy valioso, que andas apurado, que andas corriendo, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y bueno, pues ya sabes cómo para arrancar siempre nos gusta saber, ¿quién es Alberto? Qué buena pregunta, ¿eh? Estoy ahorita pagando terapia justamente para poder descifrar esa respuesta, porque en casi 40 años de existencia no tengo todavía bien a bien claro qué carajo soy o quién soy. Estoy en el intento constante de ser la mejor versión de lo que me propongo ser. Si lo queremos describir de alguna manera breve, soy comunicador de profesión, comediante de stand-up por gusto y por pasión, y vaya, me he desenvuelto en distintas facetas del stand-up, como productor, como comediante, como guionista, como capacitador. Entonces creo que soy esa persona que siempre busca generar algo distinto, soy esa persona que no se puede quedar quieta porque me puedo aburrir fácilmente de hacer lo mismo. Entonces cada cierto tiempo trato de salir de mi zona de confort, de incomodarme y de tratar de hacer cosas diferentes. Vaya, creo que es algo que me ha caracterizado muchísimo en toda la vida. Soy una persona terca, soy una persona, bastante
digamos, por decirlo de una forma no tan fuerte, pues sí, soy una persona terca, soy una persona muy, muy obsesivo-compulsiva con lo que quiero hacer, pero disfruto mucho hacerlo. Me encanta, me encanta. Oye, y tocas un tema bien importante porque dices que te aburres fácilmente. Y creo yo, a ver, tú qué me puedes decir, que en un trabajo, sea lo que hagamos, ¿no? Sea que trabajemos en una oficina, sea que trabajemos en nuestro emprendimiento, en lo que hagamos, pues invariablemente siempre va a llegar un momento en el que la rutina nos va a alcanzar o van a haber cosas que no siempre nos van a gustar o van a haber cosas que siempre se nos van a hacer como rutinarias, ¿no? Aquí tú, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿realmente crees que en un trabajo se pueda estar cambiando constantemente la rutina, tomando en cuenta que muchas de las actividades que se hacen siempre son rutinarias? Es difícil, o sea, te lo puedo decir. No sé si sea la persona más acreditada para comentarlo, porque básicamente yo en toda mi vida he tenido un trabajo godín y lo dejé, aborté esa misión a los 15 días, porque no soporté justo meterme en esa dinámica de todos los días estar haciendo lo mismo. Y creo que se puede cambiar, se puede innovar, hacer cosas distintas a pesar de que la rutina trate de absorberte. Es mucho también de la actitud que tengas para afrontar las cosas, pero en mi caso yo, la única experiencia así godín que tuve de llegar y checar una tarjeta, sentarme en un escritorio, bueno, no en la silla, porque en el escritorio qué grosería sería esa, sentarme en mi cubículo, hacer un trabajo predeterminado, o sea, duré 14 días. Yo al día 14 me llegué a la oficina, vi la computadora y dije, ¿qué diantres estoy haciendo aquí? Ok, algo que definitivamente siempre tuviste seguro es que el trabajo de oficina como que no era para ti. No estoy siendo no estoy generando la honestidad necesaria para mí mismo. Y ese día me levanté, fui con el que era el supervisor y adiós Nicanor. O sea, renuncié completamente en ese instante. Siquiera les permití que me pagaran los días que trabajé porque yo no me sentía congruente al cobrar por algo que no estaba disfrutando. Ok. O sea, de plano les dijiste, no me paguen, no siento que haya aportado algo en ustedes. Es correcto, o sea, estaba mintiéndome a mí y a la gente que me había puesto en ese trabajo y dije, no puedo ser así, no tengo que generar algo que siempre me ha gustado y que siempre he comentado, es que una persona de las cosas que más debe cuidar es su credibilidad y su congruencia. Y traté de ser congruente en ese momento conmigo y con la gente y por eso decidí no seguir. Ahora, no es fácil el camino, es muy atropellado, pero hay un gozo, hay una satisfacción de empezar a hacer tus proyectos que no la cambiaría. No te digo que no he aceptado algunos proyectos como de trabajo institucionalizado, pero pues no ha sido el fuerte a lo largo de mi vida. Yo creo que las rutinas no son malas y en algún momento en una conferencia que me invitaron a dar, lo decía, no es malo ser empleado, no es malo ser empleada. Tal vez lo malo sea hacerlo toda la vida. Cuando todo tu futuro, cuando toda tu apuesta va sobre un trabajo que está falsamente categorizado como chamba segura o un sueldo fijo o un dinero seguro, pues puedes equivocarte. Y muchas veces, y a lo largo de mi vida lo he visto en algunas personas que quiero mucho, cuando se atienen demasiado a eso que es seguro, a esa ancla, pues la empresa de un día para otro puede valer progenitora, por no decir madre, para no ser groseros. Y por más que te hayas puesto la camiseta, el pantalón, el saco y todo el traje, pues si a la empresa ya no le generas un interés, pues te va a sacar. Y por más que tú te hayas desgarrado las vestiduras por la empresa, pues no va a funcionar. Entonces, creo que la rutina no es mala, hay que disfrutarla y en una persona está poder cambiar la rutina, aunque tengas que hacer el mismo trabajo. Que mira, yo hago stand-up comedy, o sea, el 90% de las ocasiones me subo al escenario a decir la misma rutina, en sí se llama rutina. No significa eso que todos los shows sean iguales. Cada show es distinto, aunque yo digo casi siempre lo mismo.
Exactamente, eso es justamente lo que te quería decir, ¿no? O sea, yo creo que en todos los empleos, en todas las profesiones, en todo lo que hagamos, pues siempre va a haber como una rutina, ¿no? En tu caso, tú lo acabas de decir, aunque cambie la rutina, cambie el público, ¿no? Cambie ciertos elementos, pues al final, de alguna forma, como que siempre es llegar y hacer como que lo mismo, ¿no? A veces podemos también caer un poco en esta dinámica de pensar, de creer que cuando hacemos lo que nos apasiona, todo va a ser diferente todos los días y todo el tiempo vamos a sentir mariposas en el estómago. Y la realidad es que no siempre es así, ¿no? O sea, va a haber cosas que vamos a tener que hacer que no nos van a gustar, van a haber momentos en los que nos vamos a sentir emocionados y va a haber momentos en los que vamos a decir, ay, otra vez a repetir lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sí, es que al final de cuentas cualquier labor que se genere va a tener dinámicas de repetición. Vaya, Exacto. lo sabemos y muchos libros lo dicen. Una persona se vuelve experta en un área de tantas veces que hace lo mismo durante un plazo determinado. Y no está mal, está chido. Hay que saber disfrutarlo, hay que saber entenderlo. Y también cuando te dedicas a algo por tu cuenta, cuando emprendes, pues también debes tener mucha conciencia de que habrá partes del proyecto que no te van a gustar y que hay que hacerlas. Y hay que hacerlas porque el resultado final es lo que tú estás buscando. Si tú a mí me preguntas qué es de las cosas que no te gustan, pues, o sea, la cuestión fiscal, yo no la entiendo, yo soy un analfabeta fiscal, o sea, yo no sé si te has dado cuenta, pero Satanás empieza con SAT, entonces, y eso lo deduje yo solito, y es todo lo que puedo deducir por mi cuenta, pero aprendes a delegar, hay un contador, saludos a mi querido Chan, que él es el que hace toda la parte fiscal, y yo debo confiar, y me aburre constantemente tener que estar facturando, y tener que estar metiendo los códigos, y tener que estar haciendo... Tú dices, ¿y un comediante por qué tiene que hacer eso? Porque es parte de la chamba. No es solamente subirse al escenario a ver quién se ríe y quién no, y acatar de que todos rían. No. Hay un trabajo previo que muy pocas veces se ve y que es por lo regular el 80% del esfuerzo. Sí, es cierto, totalmente, muy interesante lo que nos dices y en unos momentitos vamos a hablar más de lleno a ello, pero antes me gustaría, Alberto, que nos platicaras un poquito qué es lo más importante que te ha dejado el desarrollo humano. Buscar conocerme todos los días, el entenderme como soy, con las virtudes, con los defectos y trabajar en función de eso. Creo que algo que me ha tocado aprender de gente con la que he podido platicar, vaya, he podido hacer entrevistas con diferentes personas, mencionábamos antes de la grabación Ismael Cala, Sofía Macías, recientemente también Karina Velasco. Vaya, creo que muchas veces los seres humanos nos hemos comprado tanto las ideas que nos han vendido desde la niñez, que cuando crecemos, cuando somos adultos, sentimos que debemos seguir un camino, Mm. pero ese camino muchas veces está impuesto por expectativas externas. Hay que empezar a entendernos. Creo que el desarrollo humano, más allá de lo externo, es entenderte tú como persona para, en función de tu individualidad, poder generar algo que ayude a lo colectivo. Me ha enseñado terquedad. Alguna gente le dice y le adorna muy pomposamente con resiliencia. Yo soy terco, o sea, yo no le voy a poner títulos eufemísticos. Yo soy una persona terca, soy una persona testaruda, soy una persona que trata de llegar hasta el fondo y hasta donde tope el asunto. Muchas veces me he salido con la mía, sí. Muchas veces he fracasado, obviamente. ¿Hay que tenerle miedo al fracaso? No. Creo que una de las cosas que más me ha enseñado el desarrollo humano es que el fracaso no es negativo. El fracaso es parte del camino. Si nosotros tenemos un paradigma negativo de fracasar, nunca vamos a hacer nada por el miedo al fracaso. Entonces creo que el desarrollo humano me ha permitido entender eso, entenderme como persona y entender cuál es mi función en la sociedad. Me ha ayudado también a salir de los baches en los que he caído y entender que no somos ni la mejor ni la peor persona cuando estamos haciendo una actividad. Creo que el ser humano tiende a irse a los extremos. Somos seres polarizantes y polarizados. Vaya, un día te va muy bien en tu proyecto y ya te sientes el epítome de tu profesión o de tu giro de servicio.
Y un día te va mal y dices, no, al demonio, tengo que cerrar esto ya no funciona, maldita sea, ¿por qué no seguí siendo abogado como mi papá? Y no funciona de esa manera. No somos tan buenos como el mejor día ni tan malos como el peor día. Y no significa que vayamos manejando en mediocridad. No, 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 no. Significa que hay que disfrutar lo que hacemos correctamente y aprender de lo que no hacemos correctamente. Me encanta esto que dices porque es cierto, o sea, tendemos a irnos a los extremos, ¿no? O lo hacemos todo muy bien, como dices, o lo hacemos todo muy mal. Y en esta parte que nos compartes de que eres muy terco, ¿cómo logras diferenciar el voy a seguir de alguna forma insistiendo hasta que logre cumplir esta meta o decir, bueno, creo que hasta aquí? O sea, como que, ¿sabes? ¿Dónde está como ese punto, ese punto de equilibrio? No lo sé, te soy muy honesto, no tengo la más remota idea. No lo sé, o sea, voy a cumplir 40 y si me lo preguntas tal cual, no tengo idea. Hace años, creo que fue por ahí del 2019, tuve oportunidad de entrevistar a Jordi Rosado. Spoiler alert, no lo hice llorar, no soy de esas personas, no soy como él, no le llevé un regalo que le hiciera recordar con nostalgia su juventud, pero platicábamos. Justo él presentaba en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su libro Sin Pretextos. Y hablábamos más o menos de este punto y me dejó un aprendizaje muy, muy fuerte. Tú tienes un punto de partida que es este, ¿no? Y esta es tu meta. Entre este punto y este punto hay distintas bases. El tema es que tú solamente puedes ver la siguiente base, no ves cuántas faltan para llegar a tu meta. Y pon tú, te paraste en la base número 7 y dices, no, ¿sabes qué? Ya, creo que ya llegó el momento de decir hasta aquí, llegó el momento de rendirnos, llegó el momento de claudicar, ya se disfrutó el viaje, aprendí un montón de cosas, pero creo que no se va a lograr y en este momento me retiro. Y cuando tú dices que te retiras, mágicamente se prende la luz y te diste cuenta que nada más te faltaba un brinquito para tu meta. Y echaste por la borda todo el recorrido que ya habías hecho por el temor de no saber cuándo terminaba la carrera para llegar a la línea final. Es importante, uno, entender y darse plazos para generar resultados. No te estoy diciendo con lo anterior que, ya, no, enférmense y apéguense al proyecto. No, no, no. Creo que hay que tenerle amor al proyecto, pero no enamorarnos demasiado del proyecto. En mi caso, pues yo llevo 15 años haciendo stand-up comedy y en esos 15 años tal vez no he llegado yo a la meta final, pero he logrado diferentes triunfos que he tratado de gozar y que he tratado de disfrutar. Pero sí llega un punto donde a lo mejor la cuestión económica ya no te da para invertirle más, a lo mejor la cuestión anímica, a lo mejor la presión externa, a lo mejor la presión interna. Y cada quien tomará la decisión de seguir o no en el camino. Me lo preguntas a mí, no tengo idea. Yo sigo en este camino porque yo sé que en el mediano o largo plazo, ojalá fuese en el corto, va a llegar algo. Y si no llega, no importa. He disfrutado tanto el camino que la meta no es un objetivo, es una consecuencia. Y si cambiamos también este paradigma de buscar los resultados de manera apasionada, de manera fanática, de manera extremista, y entendemos que el resultado viene como consecuencia de un proceso, a lo mejor disfrutamos más el proceso y no nos estancamos tanto en, hoy, ¿por qué no lo logré? Claro, totalmente. Entonces, por lo que nos compartes, digo, entiendo que la recomendación aquí sería como, pues va a depender de cada uno, ¿no? De la decisión de cada quien, de que cada uno cuando ha sido el momento de decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y posiblemente, a lo mejor, y si tenemos suerte, pues ya, estábamos, como dicen, a 1 metro del oro y logramos esa meta, pero creo que el mensaje aquí que nos quieres decir, Alberto, y corrígeme si no, es, pues también hay que disfrutar mucho el camino, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto en la meta que se nos olvida disfrutar el camino. Es que mira, mi mamá decía una frase que es muy sabia. Ambicionamos tanto lo que no tenemos que no disfrutamos lo que hemos logrado.
y ahí se nos puede ir la vida, ¿eh? Y hay gente que nunca va a llegar a esa meta y va a pensar que su vida fue un desperdicio, pero no se ha dado la tarea de voltear hacia atrás y ver todo lo que pudo cosechar. Es que a veces nos centramos tanto, y es que también la educación nos vende eso. Y no digo solamente la educación institucional, académica, de las escuelas, sino también desde casa. ¿Cuántos papás y mamás? Tú tienes que ser el mejor en esto, y tú tienes que ser... ¿Cuándo te han dicho los papás o las mamás? Disfruta lo que estás haciendo. El resultado, mira, no me importa tanto. Mientras tú seas una persona que está feliz con lo que realiza todos los días, esa debería ser la mayor satisfacción de un padre o de una madre. No el estar presionando, porque es que si no eres el mejor, no vales como persona. Pues no, qué maldito cuento es ese. No necesitamos más presiones que las que uno mismo se pone. Entonces, sí, no, los resultados son consecuencias. Sí, hay muchos que los ven como objetivos, pero tal vez no se logra el objetivo. Vaya, te puedo poner un ejemplo de un show. O sea, yo a lo mejor voy a buscar un foro de 500 personas y el objetivo es meter 500. Y a lo mejor no metí 500, metí 350. Y voy a decir, ¡ay, no se metieron 500! Pero doy el show y fue uno de los mejores shows de mi vida. E imagínate que no lo pueda disfrutar porque mi mente está atrapada en, es que no se vendieron los 500 boletos. No, nos estamos privando de muchas satisfacciones y de muchas alegrías porque nos han vendido esta idea de que si no logras el objetivo, estás mal. Totalmente, totalmente. O te estás enfocando mucho en ver la parte que no se cumplió, pero no ves la parte que se cumplió, ¿no? O sea, tienes 350 personas, ¿no? O sea, eso como que podría sonar fácil, pero realmente no es tan sencillo. No. Y por ejemplo, en un show, me ha tocado dar shows para 5, 10, 20, 100, 200, 500, 1800, 3000, 5000, 9000, 10000 personas que he tenido gracias a esa experiencia. Sí, imagínate que le das un show a 1800 personas y de las 1800, 1799 están muriendo de risa, pero tu mirada está en esa persona que no se quiso reír y te vas a apostar porque esa persona no se quiso reír. Pero un 1799 que dijeron que eras un gran comediante, pero una persona no se rió. Y ahí la mente se flagela y empieza, ¿por qué no se rió esa persona? Y empezamos a golpearnos y hacemos telarañas mentales. Hemos descuidado el querernos, el apapacharnos. Ojo, no digo que no haya una autocrítica. Sí, puede haber una autocrítica y hay que saber en qué fallamos para poder mejorar. Pero tampoco quiero que haya una autocomplacencia de, no importa. No, es decir, güey, pues no se rió una, ni modo. A lo mejor tenía muchos problemas en su cabeza, a lo mejor fue forzado al lugar, pero fue un buen show. A darle la vuelta porque mañana hay otro. Exacto. Oye, ¿y tú que has tenido la oportunidad de presentarte en shows, en eventos de 5 personas, creo que ha sido como tu mínimo, y tu máximo, decías por ahí, si oí bien, 10,000 personas? ¿Se sienten diferentes el número de personas o realmente tú lo has vivido como que de alguna forma es igual o si cambia? O sea, si puede llegar a intimidarnos el número de espectadores. Sí cambia. Contraintuitivamente, reboto la pregunta. ¿Tú dónde te sentirías más nerviosa, Xcaret? ¿Con 5 o con 10,000? Yo creo que yo me sentiría más nerviosa con 10,000. No, con 5. Porque son menos y los ves más. Exactamente, esa es una. 2, al ser menos, imagínate, pongo de nuevo el ejemplo anterior. Tenemos 10,000 personas y de las 10,000, 9,999 se rieron y una no. Pues es 0.01% del público. O sea, tuviste un 99.98% de efectividad. Va. En un show de 5 personas no se ríe uno, es el 25% menos. Claro, el porcentaje. Hay mucha más presión. Para mí hay más presión cuando hay menos gente que cuando hay más gente. Porque la risa tiene una función social, la risa es contagiosa. Así como si alguien bosteza en una sala, se contagia el bostezo, la risa también se contagia. Incluso en algún país africano hubo una epidemia de risa. Entonces sí, no. Y no digo que no me pongo nervioso con un show de 10,000 personas, claro. O sea, yo siempre lo voy a decir, lo comento en los cursos que imparto. El nervio nunca se va a ir, les trueno el globo y les quito el suspenso. O sea, no se va a ir el nervio.
A mí me da nervio hasta para ir a probar material en un micrófono abierto. El nervio te nutre, tienes que aprender a nutrirte de ese nervio, porque se llega el día en donde tú no sientas nervios para entrar a un escenario, significa que perdiste completamente el amor, la pasión y la vocación por lo que estás haciendo. Mira qué buena señal, ¿no? Qué buen indicador podemos tener ahí de que ya estamos perdiendo como que, pues sí, como dices, la pasión. Y cuéntanos, Alberto, ¿recuerdas ese momento en el que dijiste, quiero vivir de esto, quiero vivir de la comedia? Sí, lo recuerdo muy, muy claramente. Yo siempre crecí viendo comedia, siempre, toda la vida, desde mi niñez. Obviamente lo que se podía percibir en la televisión mexicana, lo que tú podías ver en Canal de las Estrellas, en Azteca, en ese tiempo Azteca 13, etcétera. Sí, siempre quise hacer comedia. Empecé a consumir stand-up comedy por un delito que era en ese momento y que todavía es, que es la piratería. Había una página que era Ares, había otra página que era LimeWire, donde podíamos buscar stand-up comedy y descargar las cosas bien ilegales. Pero yo siempre dije, quiero hacer comedia. El tema es que nunca me sentí con la habilidad para contar chistes tradicionales de gallegos, de borrachos, de Pepito, etcétera, etcétera. Entonces, un día voy a Ciudad de México y veo un micrófono abierto de comediantes de stand-up. Te estoy diciendo que esto fue por ahí del 2011. Y había lista, y yo había hecho unos chistes, había escrito unos chistes de un libro que compré justo en una FIL. Por eso, para mí, la FIL de Guadalajara representa mucho en mi vida. Me ha abierto muchísimas puertas la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y eso que no he escrito ni un maldito libro. Yo había hecho una conferencia con estructura de comedia y me apunté en ese micrófono abierto. Cuando me subo por primera vez a hacer stand-up, esto fue en marzo del 2011, y veo que la gente está reaccionando favorablemente a lo que estaba diciendo y que se estaba riendo y que me aplaudieron, algo en mí cambió, se activó un switch y claramente pude escuchar una voz en mi cabeza diciendo, vamos a hacer esto, hay que hacer esto. Y desde ese instante me propuse, 1, generar una escena de stand-up comedy en Guadalajara. 2, dedicarme profesionalmente a esto. Yo en ese momento estaba trabajando en un proyecto independiente, era emprendedor desde los medios de comunicación, tenía un programa de radio y una plataforma en internet aquí en Guadalajara, y dije, güey, ¿por qué no podemos hacer también stand-up? Y empezamos a dar la tierra para poder sembrar algo que se está empezando a cosechar. Vaya, el producto no se cosecha tan rápido como uno esperaba, pero ha sido muy satisfactorio. Ese fue el instante. Fue en el Beer Hall, en Ciudad de México, marzo del 2011, la primera vez que me subí un micrófono abierto. Cuando solté el primer chiste y la gente se rió, dije, esto lo puedo hacer para vivir. Me encanta. Oye, y para los que no sepan qué es esto del stand-up comedy, ¿qué nos puedes decir? El stand-up comedy es una especialización de la comedia donde nosotros hablamos de lo que opinamos. Hay diferentes variantes, hay diferentes maneras de describirlo. Mucho depende de la bibliografía que se consulte. A mí me gusta demasiado la definición que propone la maestra Gloria Rodríguez, una gran comediante de stand-up, de las pioneras del stand-up en México, y es una gran maestra. Ella lo define con 3 palabras: defensa cómica argumentativa. El stand-up comedy es primordialmente comedia de ideas. Las ideas generan conflicto y los conflictos pueden generar risa. En el stand-up comedy yo muestro mi verdad, no para evangelizar, no para buscar cambiar la manera en la que tú piensas o la que la audiencia piensa, sino para que con chistes se argumente el por qué yo pienso de esa manera. No quiero cambiar tu pensamiento, quiero que entiendas por qué yo pienso así. Y es una gran herramienta también de comunicación, de estructura. Mucha gente considera que el stand-up comedy es solamente subirse a ver qué se te ocurre y tener una verborrea de cosas a ver si genera risa. No. Es todo lo opuesto. El stand-up comedy es de las formas más estructuradas que existen en la comedia. Antes de ser la persona en el escenario, somos la persona en el escritorio. O sea, si tú pudieras ver, yo aquí tengo plumas de colores, tengo mi cuaderno, tengo un pintarrón, porque estoy generando constantemente las ideas de lo que voy a escribir en mis posteriores shows. Ahorita estoy escribiendo un show nuevo. Pero entonces es estar definiendo tu idea y defendiéndola con chistes.
Órale. Muchos piensan, es que es hablar de lo que te pasa. Sí, también, pero lo que te pasa te genera una opinión y esa opinión es la que tienes que defender. No tanto lo que te pasó, sino lo que tú piensas de lo que ocurre. Órale, qué interesante, muy interesante esto que nos compartes. Oye, y regresando un poquito a los inicios, porque ya me desvié un poquito, pero dije, bueno, para que sepamos un poquito qué es esto de la parte del stand-up comedy. Tus padres, tu familia, tus conocidos, ¿cómo tomaron esta decisión que tomaste de empezar a ser comediante? ¿Qué te dijeron? Me apoyaron. La verdad es que yo he tenido la fortuna de tener un papá y una mamá que toda la vida me han apoyado en lo que he decidido hacer. Vaya, yo desde los 2, 3 años decía que quería estudiar ciencias de la comunicación porque yo desde mi niñez lo primero que vi y lo primero que quise hacer en mi vida fue radio y fue televisión y he tenido la fortuna de hacerlo. Cuando empezamos a hacer comedia fueron los que más me han apoyado y me han ido a ver a los shows y van y hasta me recomiendan. Mi papá no sé cuántas veces le ha enseñado videos míos a sus amistades. Perdonen a las amistades de mi papá, pero pues ya ven, es que pero sí, ¿no? Me han apoyado bastante. La verdad es que he sido una persona afortunada y estoy agradecido porque nunca he tenido una oposición de, no te dediques a esto. Y mira que, por ejemplo, mi papá que es abogado, mi mamá es psicóloga, en la abogacía se tiene mucho esta creencia de que la profesión se hereda. O sea, de que si el papá es abogado, el hijo va a ser abogado y el nieto va a ser abogado. Y honestamente, pues no, yo nunca tuve la vocación de seguir el camino de las leyes. O sea, como profesión, sí, respeto la ley, no vayan a pensarla. Pero no, o sea, yo de niño acompañaba a mi papá y me dormía en sus clases. Pero la única etapa donde me encantó acompañar a mi papá fue cuando laboró como abogado de un conductor de televisión aquí en Guadalajara. Y pues yo tenía que ir diario al canal donde trabajaba el conductor y hasta empecé a hacer comerciales. O sea, mis primeros comerciales fueron a los 4 años. Entonces, esa etapa yo la disfruté mucho porque yo acompañé a mi papá porque mi papá iba al canal de televisión que yo veía. O sea, mis ídolos de la infancia yo los conocí gracias a mi papá en ese sentido. Entonces, cuando yo empiezo a hacer stand-up, vaya, nunca encontré oposición, siempre he encontrado apoyo y siempre he contado muy buenos deseos y muy buenos respaldos en mis papás, también en mis hermanas, en mis amistades más cercanas. Vaya, mi mejor amiga de toda la vida, pues hasta ya tomó mi curso y fue mi manager. Mi esposa, por ejemplo, siempre ha tenido una gran paciencia conmigo porque muchas veces, pues, cuando yo llego ella está dormida, cuando ella se va yo estoy dormido. Entonces, no es que haya sido fácil, pero sí he tenido un respaldo en un círculo cercano de personas que me han permitido seguirme dedicando a lo que hago. Oye, qué padre esto que nos dices y muchas veces, ¿crees que esta parte de que hayas ido con tu papá desde los 4, porque muy chiquitito, a la radio, a la televisión, haya influido en ti de alguna forma como para tú querer dedicarte a la comunicación? ¿O crees que de alguna forma ya es algo que traías ahí? No, es que yo me quería dedicar a la comunicación antes de que mi papá trabajara para el conductor de televisión. O sea, no fue a raíz de mi papá. Desde que tengo uso de razón. Wow. Desde que tengo uso de razón, siempre quise estar haciendo radio, haciendo tele. Yo crecí viendo televisión, o sea, yo fui un niño educado por la televisión mexicana. O sea, yo era un niño que veía Los Simpson, yo era un niño que veía, o sea, uno de mis ídolos, más allá de todo lo que pueda envolver la moralidad y lo que sucedió en ese caso, pero uno de mis ídolos era Paco Stanley. Yo aquí en Guadalajara veía a Sixto, que era don Carlos Croté, a Sergio Amezcua, que era el conductor con Sixto, un fenómeno que fue en Guadalajara Sixto y después también Lalo y Lagrimita que es un ídolo para mí, que tengo la fortuna de conocerlo, que mira, soy de esas personas afortunadas que en su niñez tenía ídolos y que ahora esos ídolos los puede considerar amistades. Wow. O sea, yo a Lagrimita de niño, wow, o sea, yo lo veía todos los días. Yo tenía un Playmobil de payasito y yo jugaba que yo conducía el programa con Lagrimita. Imagínate las vueltas que da la vida. Posteriormente yo conozco a Costel, su hijo, y Costel, te lo puedo decir, es de mis mejores amigos. No he conocido gente más noble, más sincera, una amistad tan más rica como la que tengo con Costel.
Y eso, imagínate, llegamos ya a trabajar juntos. O sea, yo de niño imaginaba trabajar con Lagrimita y ya de adulto me tocó hacer un programa con Costel. Y es un gran amigo y es un gran compañero. Entonces, no, yo la cosquillita de la comunicación la he tenido pues desde que nací. Mi mamá dice que cada rato la avergonzaba porque no se me paraba el hocico. Y hasta la fecha, no soy esa persona, pues. Entonces, sí, no, esto fue antes de, vaya, más bien el hecho de que mi papá trabajara como abogado para un conductor de televisión fue un regalito que Dios me dio para poder estar en donde más me gustaba estar. Entonces, yo recuerdo también una vez, aquí en Guadalajara había un programa, allá en los 90, imagínate, perdón, cuando tengo que hablar de eso tengo que bajar los lentes así. Entonces había un programa en los 90 en Guadalajara que se llamaba AM Magazine, que conducía Marco Antonio Orozco y Rocío López Ruelas. Entonces un día me acuerdo que estábamos en un supermercado, yo me le zafo a mi papá porque había visto al conductor de televisión. Y le dije, literal, llegué y, invítame a tu programa. Y mis papás así de, ya este muchacho va a hacer sus estupideces. Y me invitó a su programa y me entrevistaron en su programa y estuve en su programa y yo fui el niño más feliz del mundo. Y después, imagínate, pues estuve yo 6 años dando noticias. Wow. Yo estuve en radio durante 6 años, porque también otra de las cosas que yo siempre quise hacer desde mi niñez, un noticiero. O sea, yo aprendí a leer leyendo el periódico. Yo aprendí a leer a los 3, casi 4 años. 3, casi 4 años aprendí a leer, pero porque mi papá tenía el periódico, el Informador de aquí de Guadalajara, y yo lo leía. O sea, yo aprendí viendo noticias. Entonces, siempre quise tener un noticiario. También Diosito me dio la oportunidad de tener un noticiario. Estuve 6 años como conductor titular de un noticiario. Obviamente no era un noticiario solemne, así no soy yo. Yo le tuve que meter mi estilo. ¿Había comedia? Claro que había comedia. Entonces, de poquito en poquito, pues, he podido lograr cositas que en mi niñez soñaba y que en algún punto de mi existencia se volvieron realidades. Qué bonito que desde tan chiquitito te pudieras dar cuenta de esto que querías, ¿no? O sea, se me hace realmente como maravilloso porque, pues, no es lo común, ¿sabes? No es como que la mayoría se dé cuenta que tan pequeño quieres dedicarte a cierta cosa, entonces, pues, qué padre que lo hayas logrado. Y cuéntanos, ¿hubo algo que te diera miedo al inicio? No sé, a lo mejor fracasar o no ser tomado en serio. No sé, algo que nos quieras compartir por ahí. Pues mira, no sé si miedo, pero soy una persona que siempre busca analizar todos los escenarios posibles. Entonces, no sé si llamarlo como tal miedo, pero obviamente te da cosa de decir, oye, pues voy a apostar todas las canicas y en una de esas se pierde y se perdieron las canicas. Y se pierden las canicas, pues ¿qué haces? Buscar la manera de conseguir nuevas canicas. O sea, sí ha habido momentos fuertes, sí ha habido momentos difíciles. En un inicio, pues, yo estaba en ese momento, cuando empecé a hacer stand-up comedy, yo estaba como broker, o sea, yo le pagaba a estaciones de radio para tener mi programa y el programa era autosustentable. Habíamos logrado una buena dinámica y un buen esquema de negocio y lo dejé por enfocarme al stand-up. Y obviamente he tenido triunfos, he tenido fracasos, he ganado y he perdido. Miedo siempre va a haber en el sentido de la incertidumbre. Es algo inherente al ser humano. Las personas le tenemos miedo a lo que no conocemos y le tenemos miedo a lo que no podemos controlar. Pero si dejas que el miedo te paralice, nunca vas a descubrir si había un buen o un mal resultado en eso. Y yo he aprendido que es mucho más dolorosa la herida del hubiera que la herida de la cagué. Pues sí, la verdad, como dices, ¿no? O sea, aunque sea uno dice, bueno, lo intenté, no salió como yo quería, pero por lo menos lo intenté. Sí, pues es que ya lo dice el célebre filósofo contemporáneo Isidro Chávez Espinosa. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Así funciona en el amor y en la vida. Totalmente, totalmente. Oye, Alberto, y desde afuera, ser comediante se ve como una profesión divertida, ligera, pero ¿cuál es esa parte que casi nadie ve? Justo la parte del escritorio, la parte de la preparación de la rutina. Lo comentábamos hace un ratito.
El stand-up comedy tiene una particularidad, tiene una característica muy chida. Aquí convergen dos artes al mismo tiempo. El arte literario y el arte escénico. El arte literario y el arte escénico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como comediantes en el stand-up somos primero la persona que escribe la rutina y luego la persona que presenta la rutina. Ok. Entonces, lo que poca gente ve es todo el proceso que hay detrás de lo que se dice en el escenario. Y es hermoso y es desgastante y es placentero y es estresante. Todo lo que conlleva que tú veas una persona en un escenario haciendo reír o intentando hacer reír. O sea, yo tengo cuadernos, por ejemplo, aquí tengo el cuaderno más reciente que he usado para escribir chistitos. Este es un cuadernito que tú puedes, o sea, se ven aquí algunos chistes, o sea, y estás escribiendo y le estás dando forma. Yo ahorita tengo los pintarrones borrados, pero hay unos pintarrones aquí en mi oficina donde, ay, se me ocurrió esto y lo tengo que apuntar y luego tengo que desarrollar. Entonces, escribir 5 minutos de comedia luego te puede tardar 1, 2, 3 semanas. No es tan sencillo. O hay gente para la que sí es sencillo, para mí a veces no. O sea, el proceso que lleva presentarte, eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que muchas personas, incluso cuando imparto el curso de stand-up comedy básico, que es para las personas que quieren ser comediantes, y no es malo, o sea, cada quien, pero hay veces que el grupo empieza con 12 y terminamos con 8 o 9, porque hay 3, 4 personas que dicen, no, es que no es lo que yo pensaba que era el stand-up. No, ¿cómo que voy a escribir? No, yo pensé que era subirme a decir tonterías. Entonces, si no es eso, mejor no lo quiero hacer, porque no conocen el proceso. Y cuando conocen el proceso hay mucha gente que se asusta. Pero si no lo abrazas, pues nunca vas a saber lo que se siente triunfar en un escenario. Y te lo puede decir cualquier comediante. Yo veo mucho y le tengo mucho cariño por distintas razones a Carlos Vallarta. Carlos Vallarta para mí es un genio. Y es un cuate que le chinga y le trabaja en escribir, en probar, en pulir, en perfeccionar su arte. Y eso mucha gente no lo ve y no lo entiende al 100%. Oye, entonces, por ejemplo, ahorita nos decías, ¿no? A lo mejor 5 minutos se pueden ver como 3 semanas de trabajo. O sea, realmente es bastante, ¿no? Y es normal, o sea, como que tendemos a ver solamente la punta del iceberg, pero no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay debajo de todo ese iceberg, ¿no? Muchas veces, si yo te enseñé el documento de Word donde tengo la rutina, más bien donde tengo como las ideas de las rutinas, versus el documento de Word donde tengo ya mi rutina o mis shows, o sea, yo te puedo decir que de puras ideas y de puros chistes que están desarrollados, tengo un documento de aproximadamente 900 páginas. Wow. Y si te digo cuántas páginas tiene cada show tiene menos de 15, 20 páginas. O sea, te estoy diciendo que de 900 páginas que he escrito en no sé cuánto tiempo, pues tengo a lo mejor como unas 18 páginas, 20 páginas, 30 páginas de lo que sí han sido los shows. Oh, o sea, sí, pues, o sea, nuevamente, ¿no? Es mucho para luego reducirlo. Y más o menos, ¿cuánto tiempo te toma preparar un show? Una rutina. Pues mira, yo ahorita estoy buscando ya empezar a presentar el nuevo show que se llama Cuarentraumas, y ese show empecé a prepararlo desde hace como unos 2 años y apenas voy a empezar a presentar el primer borrador. Anteriormente, pues tenía el primero que fue Saludos Cordiales, luego fue el de Ya no lo quiero decir, y terminó siendo ese evolucionó y terminó siendo Revoltura. Pero pues te estoy diciendo que a lo mejor ha sido flojera mía o no es justificación, pero como tal shows, pues vaya, he tenido en 15 años 4 o 5, tengo uno que es 100% navideño, que ese show navideño me tardé casi 3 años en armarlo, pulirlo, presentarlo, y ya que lo presenté y que lo veo yo en YouTube, digo, y no, ¿sabes qué? No me gustó tanto. Entonces todavía le podía dar otras 2 o 3 vueltas a ese mismo material. Es muy variable, no te puedo decir cuánto tardas específicamente, porque por ejemplo hay chistes que se me ocurren, los digo, funcionan, y trato de modificar algo, pero veo que no funciona modificando. Entonces, ya el chiste como se me ocurrió, jaló. Y hay otros chistes que, hay uno sobre la muerte de mi abuela paterna, de mi abuela Adela. Ella falleció el 29 de diciembre del 2017. Ya va a cumplir 9 años y todavía no he terminado de afinar ese chiste. O sea,
es muy variable, tanto por show como por rutina. O sea que sí podríamos decir que tienen, se construyen a base de bastante tiempo. Oye, y ahorita que tocas esta parte de que de repente, pues, ahorita no la has publicado, pero estás trabajando el hacer esta broma de tu abuelita, ¿cómo toma eso tu familia? O sea, ¿no lo ven como una falta de respeto o como, oye, no te burles de mí? No lo sé. Pues yo espero que no. Y si sí, pues I'm sorry for you, dijera mi Niurka Marcos de toda la vida. Vaya, no estoy burlándome. Es que cuando uno hace comedia tiene que saber hacia dónde la va a dirigir. Irremediablemente alguna persona se puede sentir ofendida. El tema no es tirar, o sea, yo no le... En este chiste que estoy tratando de construir de mi abuela, yo no estoy criticando a mi abuela. Yo estoy, desde mi perspectiva, dando o más bien mostrando lo fuerte que fue mi abuela, lo terca que fue y cómo le valieron gorro los diagnósticos y los pronósticos médicos. Y ella hizo lo que quiso, cómo lo quiso, cuándo lo quiso y se fue cuando quiso. Entonces, hay que saber manejar la comedia. El humor no es solamente decir cosas para que la gente se ría. Raquel Aedo, que es una gran comediante, una gran guionista y una gran amiga que quiero muchísimo, lo dice en una frase muy, muy bonita. Un comediante amateur busca cosas chistosas que decir. Okay. Un comediante profesional necesita decir algo y busca la manera chistosa de hacerlo. Yo no hago comedia para ver que, ay, soy el chistosito. No. Yo hago comedia desde mi necesidad de expresar algo. Como cualquier arte. Un artista no pinta por pintar, pinta porque lleva un objetivo detrás de la pintura. Es igual acá, y hablo a título personal, no puedo hablar por toda la gente que hace comedia, hablo a título personal. Yo empiezo a hacer comedia o quiero empezar a hacer comedia ya en este punto de mi vida de las cosas que necesito externar, exteriorizar. ¿Es un proceso más difícil? Sí. Y necesito generar un show que pues, me pueda contratar una empresa porque a lo mejor la empresa le vale gorro saber mi vida. Pero o sea, yo necesito en este momento de mi existencia contar esto y buscaré la manera chistosa de hacerlo. Ok, qué interesante. Incluso, por ejemplo, hace algunos años a mi esposa le hicieron un legrado. Okay. Por no decir la palabra fuerte que pueden manear. Y literal, en lo que a mi esposa le estaban haciendo ese procedimiento, pues yo escribí un chiste. O sea, yo escribí un chiste y un chiste, o sea, si me preguntas, chistazo, Chistazo. Chistazo. O sea, mi chistazo fue, a mi esposa le hicieron un legrado, lo cual le da la razón a mi mamá. Mi mamá siempre ha tenido la razón. Lo dejo a medias. Y es un chistazo. O sea, estoy hablando de eso y es una cosa que nos pegó. No tanto porque honestamente ni ella ni yo deseamos tener hijos, pero pues a mí se me ocurrió ese chiste y se lo conté a mi esposa y mi esposa se rió y o sea, sí estaba todavía con la anestesia, pero se rió, o sea, no hay problema. Vaya, uno puede contar eso porque la comedia tiene una gran función. La comedia es una válvula de escape. La comedia es la manera en la que tú puedes externar cosas que normalmente no te atreverías a decir. Y eso ha sido su función desde que se generó la comedia, desde la antigua Grecia, pasando por la Edad Media hasta lo contemporáneo. Decimos lo que la gente no se atreve a decir por miedos. Pasa desde lo personal como en lo colectivo. Sí, de alguna forma como que por lo que nos explicas, lo veo que es una forma de expresión, ¿no? Es una forma de liberar también lo que hay dentro de nosotros y que como dices tú, tal vez no lo platicamos, no lo decimos por los tabús que podrían existir. Y que tampoco significa esto que vamos a poder decir cualquier estupidez o cualquier tontería, pretextando o escudándonos en, ay, nomás era un chiste. No. Lo que dices en la comedia lo sostienes en tu vida normal. Oye, y por lo que estoy entendiendo, a ver, corrígeme si no, o sea, la comedia no es tampoco reírte o burlarte del otro, ¿no? O sea, como con la intención de agarrar al otro para tú burlarte y hacer reír a los demás. O sea, no, y puede ser que sí. ¿A qué voy con esto? O sea, es un sí y un no. Okay. Mi intención, y hablo a título personal, yo no busco burlarme de grupos sociales histórica y sistemáticamente vulnerados, porque uno,
no es chistoso y dos, no aporta nada a la conversación. No me voy a burlar del otro por burlarme. No es necesario burlarse por burlarse. No es necesario exhibir por exhibir. No es necesario humillar por humillar. Ahora bien, si esa otra persona es una figura de autoridad, es una persona que ejerce poder, presión o una dinámica jerárquica superior y está jodiéndole la vida a alguien más, ahí sí tengo todo el derecho de burlarme y tengo toda la responsabilidad de hacerlo de una manera chistosa, pero también profunda, en el sentido de no vender el chiste por el chiste, sino que haya una sustancia más allá. Por eso la comedia política. Si tú te vas a la Edad Media, el bufón era parte de la corte y el bufón era el que podía criticar al rey en su cara. Pero ¿cuál era la responsabilidad también del bufón? Hacerlo reír. Si no, la cabeza le iba de por medio. Yo sí me he burlado de otras personas, claro que sí, y me he burlado de un montón de políticos y de autoridades. ¿Por qué? Porque son autoridades, porque están en el epítome del poder, porque tienen la responsabilidad de hacer que la vida de la gente sea mejor y a veces no cumplen con eso. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, yo fui muy crítico de su sexenio y también lo llegué a imitar y lo llegué a parodiar y me burlaba de lo que hacía. Ojo, no de lo que era, de lo que hacía, de lo que decía, de lo que podía afectar a la gente. Hay que saber hacia dónde vas a dirigir el dardo en la comedia, porque si lo diriges a quien ya fue vulnerado, a quien ya fue golpeado, a quien ya fue humillado, no estás aportando nada. Pero cuando yo decía que Andrés Manuel no sabía ser un buen o mal presidente, pero era un buen comediante y lo ponía a decir chistes, porque pues para bien o para mal, la voz me sale de Andrés. Entonces me subía y me caracterizaba de él para la parodia. Entonces la gente se molestaba, pues sí se molestaban, pero nunca dije algo o me burlaba de algo que no tuviera un propósito de crítica política. En algún momento, por ejemplo, Andrés Manuel dijo que estaba siendo víctima de violencia de género. Yo en un chiste dije, y ese lo subí a internet y medio se hizo viral y hubo gente que reaccionó y que incluso me amenazaron de la desvivencia. Porque Andrés Manuel decía, fui víctima de violencia de género. Bueno, más bien decía, fui víctima de violencia de género. Y yo decía, no, Andrés, no puedes ser víctima de violencia de género porque no eres mujer. Tal vez maltrato animal. Y eso hizo que la gente se molestara. Y está bien. Cuando vas a tirarle a alguien, debe haber un objetivo de tirarle a alguien. Si vas a tirarle a alguien del público es porque muy probablemente esa persona del público te está molestando el show, te está interrumpiendo, quiere trepársete. Entonces tienes que darle. Obviamente todo, como en todo en la vida, tiene que ser previo consenso. Si no tienes un consenso de la gente se te va a ir encima. No tienes que suponer que la gente está de tu lado, tienes que cerciorarte que la gente está de tu lado. Ok, todo como que de alguna forma como medido, calculado, ¿no? No nada más llegar y como tú dices, improvisar como muchos podrían llegar a pensar que es la comedia. Exactamente. Ahora, el punto al que voy. ¿Cuál es el consenso? Pues muchas veces el consenso viene de manera explícita, donde a lo mejor el comediante les plantea la situación y el que quiera agarrar, el que quiera entrarle le entra, o a veces implícito, y hay un comediante que se sabe que su rutina es así, que se sabe que su desmadre es así, y si tú pagas el boleto, pues sabes que puedes tener el riesgo de que te tire. Y si te tira, no puedes decir, ¡ay, qué grosero! ¿Qué? No, yo no esperaba eso. Que ibas al show. O sea, así se puede manejar. Yo siempre le he dicho que es como las artes marciales mixtas. En el octágono te das la progenitora. Fuera del octágono ya es delito. Entonces hay que entender cuándo sí, cuándo no, cómo sí y cómo no. Claro, totalmente. Oye, ¿y qué es lo más romantizado de esta profesión que no es tan cierto? Uy, pues podría haber varias cosas. La más clásica, que todo el tiempo los comediantes estamos queriendo hacer los chistositos, que estamos viviendo en el jijiji, en el jajaja, y que, hoy no es que ha de ser bien padre vivir con un comediante o estar con un comediante todo el día. Por lo regular, pues lo que hacemos en el escenario es la chamba. O sea, un contador público no está así deduciendo impuestos todo el día por afición. Ay, voy a hacer esto. No, pues es que para nosotros es una chamba. Y mucha gente piensa que ay, yo soy chistoso, ya puedo ser comediante.
Y no es lo mismo ser chistoso que hacer comedia. Y eso creo que es de lo más romantizado. Hay gente que es muy chistosa, pero no sabe hacer comedia. Y hay gente que no es chistosa, pero hace muy buena comedia. O sea, hay gente que no va a ser el alma de la fiesta, no va a ser el que más platique, no va a ser el que esté en el jiji, en el jajaja, pero es gran comediante. Lo mencionaba anteriormente, Carlos Vallarta no es la persona chistosa, no es la persona que te va a sacar la jiribilla todo el tiempo, pero es un gran comediante. Y mucha gente también llega a veces a los cursos y les preguntamos cuál es la razón por la cual toman el curso y te dicen, ay, no, lo que pasa es que yo en mi grupo de amigos soy el más cagado, estoy haciendo reír todo el tiempo. Y se suben a un escenario, suele ser que no hacen reír. ¿Por qué? Porque sus amigos lo conocen y tienen un contexto y un código común. Pero cuando ya te tienes que enfrentar a desconocidos, canijo, la situación cambia. Y eso muchas veces está muy romantizado. El hecho de que todos los comediantes son millonarios, tampoco. Ahí no caen lluvia de billetes con los comediantes, que es una profesión bonita, sí, pero también es una profesión muy desgastante. Física, anímica, mentalmente. Porque estar pensando siempre en generar esta comedia, en escribir, puede ser muy, muy, muy desgastante. Y también el hecho de que tú puedes ver un comediante triunfar en un auditorio de 5,000, de 2,000, 5,000, 10,000 personas. Es wow, va a tener la vida resuelta. No. También hay broncas, también hay problemas, también hay cosas que resolver. Pega muchísimo. O sea, después, imagínate que tienes un gran show y te aplaudieron 2,000 personas. Y te piden fotos y se toman fotos contigo y te piden que le grabes un saludo a fulanito, a sutanito, menganito, tal. Tienes todo el reflector durante 2, 3, 4 horas de tu vida y después se termina eso y te vas a dormir a un cuarto de hotel solo. Las horas después de un show es horriblemente pesada y mucha gente tampoco lo ve. Porque es pesada, o sea, aparte de que te vas a la habitación y de alguna forma como que te quedas solo, pero ¿por qué lo ves como que es pesado? Todo el desgaste energético que entregas. Todo el desgaste energético, luego te quieres, tu mente, yo siempre lo he dicho, el cerebro es tu mejor amigo, tu peor enemigo. Hay veces que ahí tu cerebro empieza con sus pensamientos intrusivos de, güey, no te fue tan chido, y te empieza a pegar, y lo mejor es tratar de descansar. Yo en algún momento lo que hacía, había estos gimnasios que son 24 horas, y yo me iba a un gimnasio de esos 24 horas después de todo el rush y la adrenalina del show, y me subía a una elíptica y le daba hasta que me cansara lo más posible para poder cansarme y poder dormir. Porque luego el cerebro piensa muchas estupideces. Es que a veces con este rush que te da después de un show, no hay manera de bajarlo. Había días que yo llegaba a mi casa y me acostaba y no podía cerrar los ojos porque traía esa adrenalina fuerte. Entonces una vez me metí a un gimnasio estos que son 24 horas, me agarraba una elíptica, le daba hasta que me cansara y podía dormir sin tanto pensamiento intrusivo. Sí es muy pesado. Y aparte a veces, yo creo que, no quiero hablar por todos ni generalizar, pero habemos un gran número de gente que nos dedicamos a la comedia, que tenemos neurodivergencias, que a lo mejor hemos andado en depresión, que a lo mejor tenemos crisis de ansiedad. Y como la crónica del payaso triste, pues el payaso está triste, pero el público no tiene la culpa y hay que salir a sonreír payasito. Totalmente. ¿Te ha tocado alguna vez algún show o alguna presentación en la que pues hayas estado en alguna situación y te hayas sentido triste, pero tuviste que como que darle la vuelta? Varias veces. Justo hace no mucho se cumplieron 4 años del fallecimiento de un gran amigo, de un gran comediante, Diego Nájar, un chavo que encontró en la comedia su propósito de vida, su motivación, y un jueves en la mañana le da un infarto fulminante y fallece. De ese día en la noche estábamos en las exequias despidiéndonos de él y al día siguiente teníamos show. Y lo más fácil para nosotros era cancelar el show, porque justo en ese show iba a estar él. Imagínate, él iba a estar en ese show. Y lo más sensato para muchas personas hubiera sido cancelar el show. Incluso el dueño del lugar donde nos presentábamos nos dijo, si no lo quieren hacer, lo entiendo, no hay bronca. Y le dije, no, hay que hacerlo. Y estábamos un grupo de amigos de él
y fue dificilísimo porque teníamos un dolor muy fuerte todavía. Y mira, después de 4 años lo sigo pensando y lo sigo recordando, y lo tuvimos que dar así ese show. O sea, fue difícil, pero creo que también era lo que él hubiera deseado hacer. Hace menos de un año también tuve otro duelo fuerte cuando falleció hace poquito más falleció mi abuelo y también hay que dar show y hay que seguir trabajando. Mi gatito, mi Twinkie de toda la vida que también se murió y a los días tenía que dar show y yo no podía, me costaba trabajo. Pero fíjate que retomando a mi maestra Gloria Rodríguez, que es una gran maestra, es una gran comediante y una gran, casi filósofa, hay una frase que me encanta y que es esa frase que me ha sacado adelante en esos momentos difíciles, cuando anímicamente no estás al 100, pero tienes que salir al escenario y entregarlo todo. Y ella dice que la comedia nos salve a todos de todo. Esa gran frase me ha cambiado muchísimo la manera de entender por qué estoy haciendo esto. Y muy probablemente yo pueda tener un día horrible y aún así tengo que sacar a dar el show y hacer que la gente se la pase bien. Porque tampoco sé, ojo, qué está sucediendo en la vida de cada persona del público. Hace años, en un show, nos fue muy chido en ese show, terminamos el show y tengo la costumbre de ir entre las mesas para saludar a la gente y agradecerles su presencia. Y hubo en una mesa, y esto lo tengo muy, muy grabado, había una señora y un señor. El señor se levanta, me saluda y me abraza. Honestamente, yo no me esperaba esa reacción, me saqué de onda, sí, pero de él salió decirme, es la primera vez que me río en aproximadamente 2 semanas. Hace 2 semanas me dieron un diagnóstico terrible, yo estoy en etapa terminal de cáncer, no se sabe cuánto tiempo voy a vivir. Yo he pasado 2 semanas encerrado en mi cuarto porque no he querido ver a nadie, no había querido salir para nada, porque pues si ya no voy a vivir, ¿para qué salgo? ¿Para qué convivo? ¿Para qué hago? Si ya tengo mi sentencia de muerte firmada. Y mi amiga, que era la señora que estaba a un lado de él, me insistió tanto que dije, bueno, va. Me bañé, me arreglé, vine y mira, yo no sé si me voy a morir mañana, pero gracias por hacerme reír hoy. No sé si me voy a reír igual en lo que me quede de vida. Haz que tu búsqueda de empleo sea más estratégica y consigue tu empleo ideal más rápido y con mejor sueldo. Visita consultoriaendesarrollo.com. Continuamos. Pero gracias por hacerme reír hoy. No tienes idea de lo que yo disfruté haberme reído en esta ocasión. Y wow, o sea, tú te quedas con esta sensación de que, pues sí, no soy el comediante más famoso y yo estoy muy consciente de eso, no soy el que te va a llenar el Auditorio Nacional y estoy consciente de eso. Pero vaya, creo que he tocado, y sin hablar de soberbio, pero creo que he tocado algunas vidas y eso me llena de una profunda satisfacción. Claro, sí, total. O sea, qué bonito que al final, pues sí pudieras recibir también ese mensaje, ¿no? Porque como lo dices, mucha gente y todos, yo creo que siempre estamos con problemas en la mente, ¿no? Con problemas o situaciones. Y el poder vivir estos momentos y podernos desestresar, desahogar, como que ayudan brutalmente a bajarle un poquito al estrés. Y qué bonito que el Señor pues haya podido abrirse contigo y decirte, me hiciste el día, ¿no? Porque pues sí, una noticia así es muy fuerte. Sí, ¿no? Y vaya, todo el mundo enfrenta demonios, todo el mundo enfrenta retos. Y también eso me ha hecho entender que cualquier show, sea el que sea 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000 personas, hay que darlo todo porque nunca sabes quién te está viendo y nunca sabes qué le puedes cambiar a la vida de una de las personas que está en el público. Totalmente, totalmente. Oye, ¿y cuáles crees tú que son esos hábitos o rutinas que son clave para que tú constantemente estés creciendo? Pues de la panza a comer, porque como he crecido últimamente de ahí, pero en la comedia, vaya a escribir. Yo soy de que tengo me he tratado de hacer mi tiempo para escribir chistes, escribir rutinas, escribir ideas, ver comedia, ver referentes, no para copiar ni mucho menos, sino también para ver qué se está
qué se está generando y qué se está haciendo en otros lados. Leer muchísimo, soy mucho de leer libros desgraciadamente no hay tantos libros enfocados al stand-up o a la comedia en español, y los que existen no están enfocados a la idiosincrasia mexicana. Por lo regular son libros o españoles o argentinos, pero trato de leer mucho libros que tienen que ver con creatividad, con procesos creativos, con storytelling, cosas que me pueden ayudar. No, fíjate que no soy tanto de leer novelas o ficción, sí lo hago de vez en cuando, pero me gusta más leer cosas que me generen un conocimiento y una experiencia que se pueda aplicar a lo que hago. Pero vaya, esa es mi rutina. He tratado de cambiar mi rutina, se había tenido unos hábitos bastante negativos, entonces ya estoy tratando de, vaya, entiendes, desgraciadamente, no sé si temprano o tarde, pero he entendido que hay que cuidar también el cuerpo, hay que cuidar también la mente, hay que hacer ejercicio, hay que tratar de estar en paz, hay que tratar de pasarla bien y de tener también ratos de esparcimiento y de ocio, de hacer algo que te guste por el simple hecho de que te guste. No necesariamente porque eso te va a generar un rédito, no, porque te gusta hacerlo. Entonces también he intentado generar esos buenos hábitos. No es algo que lleve mucho tiempo haciéndolo, porque honestamente no había sido la persona de los mejores hábitos, pero pues también esto de que ya uno va a cumplir 40 años, pues también le pega y dices tú, no, vamos a invertir ahorita para cosechar en el futuro. Claro, sí, totalmente. Genial, me encanta esto que nos compartes, Alberto. Oye, Alberto, ¿qué nos podrías decir acerca de qué diferencia hay entre alguien que solo intenta de alguien que vive de esto, de la comedia? Pues creo que la gran diferencia es, uno, que se la toma en serio. No está mal intentar, no está mal intentar. El punto es cuando no tienes ya el objetivo como claro, pues, lo puedes hacer como esparcimiento, claro. Yo conozco mucha gente que va a micrófonos abiertos y que le va bien en los micrófonos abiertos, pero pues tampoco es como su mayor intención ser comediantes. Y está chido. Quienes ya vivimos de esto, pues obviamente la gran diferencia es que todo el tiempo estamos buscando generar trabajo y crecer en el trabajo y generar nuevas propuestas y somos personas creativas, vivimos de nuestra creatividad. O sea, creo que la gran diferencia es eso, entender que para nosotros no solamente es el hecho de que la gente lo pueda disfrutar, sino que también es el hecho de que yo pueda sacar las cuentas del mes porque hay que pagar un crédito hipotecario y lo del carro. Pero bien. Y me río porque pues sí, o sea, uno cuando emprende, pues es igual, ¿no? O sea, mucha gente piensa que emprendes o vives de tu pasión y el dinero te llueve, no sé, y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, la realidad es que hay muchas cosas que tienes que ver cuando tú decides emprender. Entonces, pues, me sentí muy reflejada en tu comentario. Oye, ¿y te ha pasado que te han abucheado en un escenario porque, pues, no gustaron tus chistes? Siempre, o sea, no que todos los tiempos, pero a todo el mundo nos ha pasado. O sea, nadie puede decirte que ha sido 100% infalible. O sea, hemos tenido noches horribles, todos. En lo personal yo he tenido, o sea, y te puedo decir de varios comediantes que conozco que son ahorita de los más consagrados a nivel internacional y que han tenido noches paupérrimas. Sí, pasa muy comúnmente, pasa, o sea, no comúnmente, me refiero a que cada cierto tiempo. La verdad es que he tenido bastante suerte que en los últimos, ¿qué te gustan? 4 o 5 años, no he tenido un show donde yo diga, ay, qué de la fregada, pero siempre te va a pasar. O sea, es algo que si tú piensas que te vas a subir a hacer comedia y que no te va a suceder una mala noche, vas mal. El día que te sucede una mala noche, ya no vas a querer hacer esto. Esa es la clave. Cuando te va mal una vez y aún así quieres seguir haciéndolo, ahí está tu vocación. Pero sí nos ha pasado y es algo que uno tiene que entender y asumir. Y ojo, siempre lo digo, el público no tiene la culpa. Siempre como comediante no hicimos algo para que la gente conectara con lo que estábamos diciendo. En algo nos equivocamos y es la responsabilidad del comediante analizar lo que no se hizo bien para corregirlo en la siguiente función. Vaya, creo que es también la gran ventaja. El stand-up comedy te puede generar muchas revanchas. Así, a lo mejor hoy no me fue bien, bueno, no nos fue bien hoy, pero bueno, mañana hay otro show, mañana damos el 100. Qué interesante. Y, o sea, por lo que entiendo, esto te puede pasar a pesar de que ya
bueno, yo a ti ya te veo como alguien experto, ¿no? Ya tienes muchos años dedicándote a esto. O sea, aunque llevemos muchos años dedicándonos a esto, es algo que puede pasar, ¿cierto? Siempre va a existir ese riesgo. Hay maneras de aminorarlo, sí, pero siempre va a existir. Pero sí, siempre existe el riesgo. O sea, nunca puedes confiarte de que ya no vas a fracasar, porque no vas a dar el rendimiento que tú esperas. Si no tienes, aunque sea mínimo, ese mínimo que te puedes equivocar, pues vas a empezar a treparte en una soberbia y en una altivez que no te van a ayudar nada a seguir haciendo cosas chidas en lo que generas. Oye, ¿y cómo manejas el rechazo o la comparación con otros comediantes? Pues creo que la comparación, más que nada, prefiero compararme conmigo. O sea, porque si yo me pongo a compararme con lo que ya existe, incluso, y me lo han dicho muchas veces, oye, ¿por qué si tú llevas más tiempo que fulanito es más famoso que tú? No lo sé. A lo mejor él hizo algo que yo no hice y por eso despuntó. Y está chido. No me puedo poner en el plan de, ¡ay, no! ¿Por qué? Maldita sea. No. Pero si yo me veo ahorita y me comparo con un video de mí hace 2 o 3 años y digo, no manches, ya está mejor, ya lo estoy contando mejor, o sabes que ya me veo más suelto, prefiero yo ver cuál es mi progreso a estarme comparando con lo que están haciendo otros. Al contrario, hay gente, alumnos míos del curso, que ahorita le están rompiendo, le están rebanando a nivel nacional, que están teniendo shows bien chidos, que ya están haciendo giras. No me voy a poner, ¿por qué si él es mi alumno está haciendo gira y yo no? Al contrario, manches, qué orgullo que alguien a quien yo le di un curso de stand-up, pues ya le esté rompiendo en distintos escenarios. Eso a mí me da una profunda y completa satisfacción. ¿En qué momento en qué momento entendiste que no le puedes gustar a todos? Porque creo que invariablemente como seres humanos, pues siempre buscamos la aceptación, ¿no? Siempre buscamos el que todos nos quieran, pero ¿en qué momento tú dijiste, pues no? O sea, como lo que me decías hace un momento, ¿no? O sea, tienes un escenario lleno de 2,000 personas, a lo mejor 50 no se van a reír y está bien. ¿En qué momento tú dijiste, está bien que existan esas 50 personas que no se van a reír y no me voy a clavar con eso? Es algo que cuesta entenderlo. Yo no te puedo decir así un momento preciso, un instante ideal, ese momento eureka. Más bien es algo que vas entendiendo con el paso del tiempo. Y es una frase que se le escuché a un amigo, compañero, colega, Edgar Pineda. Ni tú eres para todos, ni todos son para ti. Y eso aplica en la comedia y en cualquier tipo de emprendimiento. Y lo he dicho yo en algunas conferencias. Cuando, por ejemplo, pasando un poquito al tema de la comunicación, cuando yo era maestro de comunicación en universidad y les pedí hacer un programa de radio, y una de las preguntas del proyecto era ¿a qué público va dirigido? Y había gente que ponía, pues para el que escucha la radio. No, tienes que saber a quién vas, si son mayoritariamente hombres, mayoritariamente mujeres, si son de una edad de 18 a 30, de 30 a 45, bla, bla, bla. O sea, tienes que saber enfocarte para saber a quién le estás hablando. Tú tienes que generar un público. Y yo entendí ya que no soy para todos, ni todos son para mí. Y qué chido que pueda tener una base de fans, qué chido que haya gente que quiera ver mi show. Pero pues yo sé que esto es subjetivo y la comedia es subjetiva. Lo que para ti puede ser chistoso, tal vez para mí no lo sea. Y eso está bien. Hay gente que, por ejemplo, dice, me encanta Franco Escamilla. Hay gente que dice, yo no aguanto a Franco Escamilla. ¿Eso hace mal comediante Franco Escamilla? Claro que no. Hay público para cada quien. Entender eso no significa que ya te vale progenitora hacer lo que sea en tu comedia. No. Simplemente ya sabes a qué público le vas a hablar, hacia quién te vas a dirigir y hacia dónde puede funcionar mejor lo que haces. Claro. Oye, y para las personas que viven de esta aprobación externa, que miden su valor por lo que los demás dicen, ¿qué recomendación, qué consejo les podrías dar? ¡Terapia! No hay nada mejor que eso. Pues sí, la verdad. No, ¿para qué digo? La salud mental es canasta básica, vayan a terapia. Sí. Si usted es una persona que necesita validación externa para saber quién es, terapia. Me encanta. Si necesitas hacer menos a los demás, terapia también, ¿no? Terapia. Ahí hay un narcisismo, ahí hay cosas que luego no ponemos a trabajar aquí. Es que yo soy una persona que tiene que dar terapia. Voy a terapia porque tengo muchas cosas que lidiar con mi cabeza
Y si yo no lo hiciera de esa manera, en algún momento decía, no, pues no, igual y no, igual esto me sirve. No, 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 si no le generas una estructura y un orden a lo que estás pensando, vas a cometer una sarta de estupideces. No, si necesitas validación externa, ve a terapia y entiéndete primero, conócete primero para después saber qué es lo que estás buscando en la vida. Totalmente, totalmente. Y entonces, para una persona que a lo mejor ahorita, sobre todo los caballeros, ¿no? Que luego a veces pueden llegar a ser un poco resistentes al tema de la terapia, tomar una terapia, ¿qué les recomendarías? O sea, ¿qué palabras les podrías dar como para que ellos puedan dar ese salto? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Fíjate, los hombres los hombres tenemos esta maldita costumbre de que nos educamos de una forma muy extraña, muy machista. Si tú como hombre consideras que no necesitas terapia, seguramente eres de las personas que más necesitan terapia. Es la primera red flag. Es la primera red flag. Si tú conoces a alguien que llega, no, es que la neta, güey, yo no necesito terapia, güey, yo estoy muy bien con lo que estoy viviendo. Está viviendo de la fregada esa persona. Es más, es más, tú ya págale el psicólogo. O no, que se lo pague él. No, es que, ¿para qué huimos de cosas que nos pueden beneficiar? Desgraciadamente se construyó un paradigma de que la terapia es solamente para gente loca. Y muchas veces era esta idea de que, ay, vas al psicólogo, ay, pues, pero ¿por qué si no estás loca? No, es que uno esté loco o loca. No, no, no. Es simplemente que hay cosas con las que tenemos que lidiar y que es mucho mejor hacerlo en compañía de alguien profesional. Los hombres tenemos miedo a eso y como le tenemos miedo a muchas cosas, o sea, hay demasiados debates sobre lo que deberían y lo que no deberían de hacer hombres y honestamente son debates a veces bien estúpidos, o sea, y te puedo decir desde la gente que necesita terapia y que no va porque hay pensamientos machistas que les dicen que ir a terapia es malo para un hombre, como hay gente que, y perdón por lo escatológico, que no se limpian después de defecar, porque piensan que limpiarse esa parte del cuerpo después de defecar los puede hacer homosexuales. O sea, suena estúpido, suena estúpido. ¿Existe todavía? Existe todavía. Sí, es cierto, totalmente, totalmente. Oye, ¿y qué has tenido que trabajar en ti para no derrumbarte después de un mal show? Pues lo que comentaba hace rato, entender que uno no es ni tan bueno como el mejor show ni tan malo como el peor show. Hacer una evaluación, literal, yo soy una persona muy ñoña en ese sentido. Yo siempre grabo el audio de los shows, siempre, todo el tiempo estoy grabando el audio de los shows, agarro mi celular, pongo la grabadora de voz, grabo el show y al día siguiente, aquí en mi centro de trabajo, me pongo a escuchar el audio y es de, a ver, este chiste sí jaló, este chiste no jaló, a ver, ¿por qué no cayó este show? Ah, pues por esto, esto y esto. Ah, entonces ya sé que para el siguiente tengo que trabajar esto. O a lo mejor yo tenía preparado una cosa y resulta ser que el público era diametralmente opuesto y no supe cómo cambiar la rutina. Entonces, es mucho hacer un examen de conciencia, una evaluación del desempeño y decir, bueno, pues no nos fue bien ayer, ni modo, hay que trabajar para seguir adelante. Si yo me abrumo porque me toca una mala noche, significa que realmente no estoy buscando hacer esto en mi vida. Y nuevamente volvemos a lo mismo que también hace un momento nos decías, ¿no? O sea, nuevamente te estás enfocando en lo que no puedes de alguna forma como cambiar, ¿no? No puedes cambiar el hecho de que te haya ido bien o que te haya ido mal en un show previo, pero sí puedes cambiar cómo te puede ir en los siguientes shows. Exacto, vaya. Es como se dice, pues se perdió una batalla, no se perdió la guerra. Y hay que seguirle, vámonos para adelante. No nos podemos clavar. O sea, sí duele, no te voy a decir que no duele, no te voy a decir que te bajas y dices, bueno, pues nos fue mal, ni modo. No. Te sientes mal y yo soy yo he tenido que trabajar mucho con lo aprensivo. Soy una persona muy aprensiva y en terapia es algo que tengo que trabajar, pero pues ya entiendes que así es la vida. Y no te puedes flagelar innecesariamente, hay que aprender del fracaso y tratar de irnos a otro punto. O sea, a mí me ha tocado dar shows donde termino y yo en mi mente, porque yo lo reitero, tu cerebro es tu mejor amigo o tu peor enemigo dependiendo de la circunstancia. Y ahí mi mente luego es de que me bajo de un show y dice, güey, nos fue horrible, no manches, no olvidé decir esta parte de la rutina y luego no cayó como yo esperaba esto, bla, bla, bla.
Y resulta ser que luego se acerca gente y te dice, no manches, estuviste genial, fuiste lo mejor de la noche, qué chido que te fue. Y tu cerebro es de, no, esta persona está mal. O sea, ¿a quién vio, chinga? O sea, ¿por qué me está diciendo que lo hice bien? Si yo como cerebro estoy consciente de que no lo hice bien, ¿por qué me está diciendo que sí lo hice bien? Pero así pasa y tenemos que aprender a lidiar con esas vocecitas de la cabeza para que no nos hagan el daño que pudieran hacernos. Claro, para que no nos clavemos nuevamente en ello, ¿no? Oye, y gracias a la comedia, ¿qué parte de tu carácter sientes que se ha fortalecido más? Pues no lo sé, fíjate, ahora hablando de mi carácter, de mi personalidad, a lo mejor probablemente la paciencia. Creo que un poco la paciencia puede ser. Saber esperar a que los chistes funcionen. A lo mejor yo escribo un chiste y lo pruebo en un micrófono abierto y no jaló, y luego lo pruebo en otro y no jaló, y a lo mejor después de 4 intentos ya empezó a jalar y decir, mira, no estaba tan mal el chiste, solamente no lo enfoqué correctamente. Esa paciencia creo que es algo que se ha podido ejercitar a lo largo del tiempo que llevo haciendo comedia. Oye, ¿y la autocrítica? O sea, ahorita que tú nos decías que de repente eres como muy, muy duro, muy fuerte contigo, ¿qué tal esa parte? ¿O crees que es algo que todavía tienes que seguir mejorando? Muy, muy autocrítico, demasiado autocrítico. A lo mejor es algo que le tengo que bajar un poquito la intensidad, pero también luego te puedes empezar, pues esto me está ayudando, o sea, no sé por qué si la tengo que bajar o no. Es algo que con lo que lidio todavía me ha funcionado. O sea, creo que mi autocrítica es bastante funcional, tampoco es algo que me tire al piso y me termine flagelando con látigos que terminan en clavos, pero es que también luego se cae al otro extremo, a la autocomplacencia, al decir, yo estuve bien y el público fue el que estuvo mal, porque me ha tocado conocer comediantes que así son, que les va horrible en un show y luego se bajan y, es que el público no me entendió. No, mi rey, no lo hiciste bien, aceptémoslo. Yo, por ejemplo, te digo, tengo yo en mi grabadora de voz los audios de muchos de mis shows. Hay otros que ya se me llena el celular y lo tengo que bajar a la computadora, pero si te checas todos estos, si yo le estoy dando y le estoy dando y le estoy dando, son puros audios de shows. O sea, el corte es del 19 de enero del 2024. Detrás de esos shows tengo todo en la computadora. Entonces, me estoy escuchando y o sea, tengo que separar, y esto lo explico, por ejemplo, en el curso. Te vas disociando y te tienes que disociar en positivo, no para generar una cosa absurda o una loquera. Yo tengo primero a mi yo creativo. Ese es el yo creativo. El creativo es el que se va a poner a escribir sin juicio. Porque luego la creatividad es algo que todos tenemos, es inherente al ser humano, pero luego, como reitero, el cerebro es tu mejor amigo o tu peor enemigo. Se te ocurre algo y tal vez a ti te ha pasado, Iscaret, ya no manches, eso no está bien, güey, eso está horrible, güey, no, eso, ¿para qué lo pones, güey? No lo pongas, güey, descártalo, güey. No, en el momento de tu yo creativo, tienes que dejar que fluya la creatividad. La creatividad no es esperar la idea correcta, es dejar que fluyan las ideas y luego seleccionar las correctas. Es más un trabajo de curaduría que de la gran idea por generación espontánea. Luego de que tienes al tu yo creativo, vas con tu yo editor. El yo editor es el que ya va a empezar a juzgar y de todo lo que escribió el creativo va a decir, esto funciona para la comedia, esto no funciona, esto sí funciona, esto no funciona. Entonces ya el yo creativo, el yo editor, genera la rutina que se la pasa al yo intérprete, que es el que se sube al escenario. Y cuando estás en el escenario, tienes que interpretar lo que ya tienes, porque luego el cerebro vuelve a querer boicotear. Sucede muchas veces que tú estás con tu rutina preparada y el cerebro es, güey, esto, güey, se me acabas de ocurrir esto, güey, yo digo que lo digas, güey, vamos a estar, güey, dilo, güey, va a estar, no manches, se van a reír muchísimo, güey, dilo, y lo dices, y no funciona, y el cerebro es, no manches, qué idiota, güey, ¿por qué me haces caso, güey? ¿Por qué me haces caso, güey? Yo soy el que te hace que tú ves Bacardí, ¿para qué me haces caso, güey? Y fracasas, ¿por qué? Porque dejaste que en el intérprete se metiera el creativo. Y luego del creativo voy al yo corrector, que es el que analiza la rutina, el que evalúa qué tal nos fue y le pasa las anotaciones al yo creativo para que para que genere algo ya con las correcciones y las observaciones. Y es un círculo que a mí me funciona.
cada quien, y siempre se los digo en los cursos, yo te puedo mostrar algunos ejemplos de metodologías de trabajo, pero al final tu método va a ser el que te genere más comodidad, con el que te sientas más a gusto. Ahí yo no puedo influir. Me encanta porque pues sí, ¿no? O sea, a veces como que tenemos que, qué padre que lo dividas así, ¿no? Como el yo de cada uno, las facetas de cada uno. Y esto que tú dices aplica para cualquier profesión. O sea, como que podemos decir, bueno, es que solo es comedia, pero no. O sea, yo veo la parte creativa en mí de cuando escribo posts y perfectamente vi ese círculo, ¿no? Esa dinámica de que de repente pues sí dices esta idea y la desarrollas y a lo mejor a la gente no le gustó tanto o no funcionó como tú pensabas. Y luego una idea la desarrollas y dijiste, ahí está como medio tonta, a lo mejor y ni pega, y es la mejor, ¿no? O sea, es como bien chistoso esto, pero pues sí, de repente sí tenemos que ponernos filtros, porque si te pones a desarrollar todo lo que tu mente te dice, pues no necesariamente todo va a ser una muy buena idea. Exacto, es que, y pasa muchas veces, nos ha sucedido a todos, yo creo. O sea, pensamos algo y no le metemos ese filtro, no le damos ese tratamiento cómico y decimos, ya la idea estuvo bien buena, esta idea está bien chida, yo se me ocurre pura cosa bien bonita. Y te subes y no funciona, y luego el cerebro es de, o uno se dice, ah, no manches, en mi cabeza se escuchaba más bonita, la neta. Y pues resulta ser que no. Y mira, yo soy una persona muy creyente de saber extrapolar. Vaya, mucho de lo que yo conozco no viene necesariamente del stand-up comedy. Viene de libros de creatividad, de libros de storytelling, de libros de procesos, de escritura creativa. Pero es bien padre cuando tienes un conocimiento que puedes extrapolar a otro punto y que funciona. Y funciona. Le funciona a un comediante, le funciona a alguien que hace copywriting, le funciona a un abogado, le funciona a un médico. Nos puede funcionar a todos en algún momento. Saber cómo adaptar el conocimiento que ya existe a lo que nosotros realizamos día con día. Exactamente. Oye, ¿y cuándo empezó a ser económicamente viable para ti el ser comediante? O sea, después de que tú arrancaste, ¿cuántos años después? Estamos esperando, fíjate, no, mira, ya puedo decirte que yo creo que por ahí del 2017, 2018, o sea, yo ya llevaba como unos 5 o 6 años, no, 2011, 2016, por ahí 2017, 2018, como unos 6, 7 años. Okay. Obviamente, pues la escena no había crecido mucho, éramos muy pocas personas. El boom de la escena de Guadalajara o el crecimiento exponencial de la escena de Guadalajara surgió a partir del 2018. Anterior a eso, pues éramos muy poquitos, entonces también eso influye en que el tiempo tardara más. Pero pues yo ya conozco gente que ya vive de la comedia, pero ya vivimos de la comedia. Y para los que no viven de la comedia se ha vuelto un hobby profesional, donde hay un ingreso también por la comedia. Entonces yo creo que pues básicamente sí, unos 6, 7 años. No significa que para todos sea el caso. Hay gente que lo podrá hacer en menos, hay gente que lo podrá hacer en más, pero así me ha tocado a mí. Sí, más o menos, y bueno, creo que en general esto es así, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar nuevamente, volvamos al ejemplo del emprendimiento, ¿no? Emprendes y ya te llueve el dinero y la realidad es que no, o sea, creo que todo tiene su tiempo en lo que tú vas aprendiendo, en lo que tú vas entendiendo, en lo que te vas conociendo. Entonces, no, bueno, no lo sé, como tú dices, a lo mejor hay gente que se lanza y wow, le va súper bien, pero yo creo en general que la media es algo que va a tomar tiempo, no creo que sea algo que pueda llegar Sí, a no es magia. Exactamente. No es magia, no es magia. Y yo conozco gente que se dedica a la comedia y que tuvo que sacrificar cosas y está bien, o sea, pero algo que he aprendido en el tema de negocios es que no le tienes que poner todos los huevos a la misma canasta. Entonces tienes que diversificarte, porque, por ejemplo, tal vez mañana el stand-up comedy pase de moda y ya no sea algo atractivo para la audiencia. Y está bien, y puede pasar, y no tendría por qué haber un problema con eso. El asunto es que si tú no tienes otra manera de percibir un ingreso, pues si mañana se acaba el stand-up te ahorcas. Pasó con la pandemia. En pandemia, el entretenimiento fue lo primero que se cerró y lo último que se abrió. Y fue difícil para quienes nos dedicamos a hacer shows, pues fue muy difícil porque pues ¿dónde te presentabas?
tratamos de innovar y lo logramos. O sea, pude vivir todavía un poquito más de la comedia. Digo, en ese tiempo tenía el sueldo de la estación de radio donde laboraba, pero ¿qué generamos? Junto con Jerry Valderrama, que es un gran amigo, abrimos un proyecto que se llamó Stand Zoom Comedy y empezamos a ofertar shows empresariales, pero vía Zoom. Entonces ya teníamos ahí, pues ya no le dábamos show al público en vivo, teníamos un montón de caritas en la pantalla y las empresas nos contrataban para un rato de esparcimiento y nos funcionó. Vaya, también las crisis te generan, como dicen, ese dicho muy popular del emprendimiento. Y sí es cierto, si la sabes aprovechar. A nosotros nos pasó con eso, que hicimos muchos shows corporativos a través de Zoom y nos fue bien. Hubo gente como La Cotorrisa que empezó con su podcast y miren el fenómeno que es actualmente. Entonces, sí es difícil a veces entender que el camino del emprendimiento, aunque te deja muchas satisfacciones, no significa que sea ni el más seguro ni el más inmediato para generar tu ingreso. Es un camino bastante rocoso. O sea, vas en empedrado y el empedrado a veces tiene huecos y el carro no necesariamente tiene una buena suspensión y unos buenos amortiguadores. Hay a veces baches en los que vas a caer y te va a doler no solamente la nalga, sino hasta la asiática y la africana y la europea y todo lo que te pueda doler. Pero si eres perseverante, si el objetivo, pues a lo mejor logras algo muy, muy chido y está bien. Y si no, como lo he dicho anteriormente, aprendiste del proceso. Totalmente. Oye, y una de las cosas que más nos cuesta, yo creo que es como el aprender a cobrar lo que valemos. ¿A ti te costó o fue algo que pudiste manejar sin mayor problema? Mira que afortunadamente, por ejemplo, mi esposa tiene su proyecto, ella también es emprendedora y tiene su propia empresa. Ella se dedica a hacer impresión artesanal y ella siempre ha sabido cobrar. Es una maestra en el arte de cómo cobrar tu trabajo. Una persona a la que también le aprendí muchísimo, en paz descanse, fue mi abuelo materno, mi abuelo Juan. Mi abuelo Juan muchas veces, bueno, mucho tiempo fue comerciante, llegó a tener farmacia, joyería, etcétera. O sea, la neta, es que todo el tiempo le gustó el business. Y con él también aprendí muchas cosas. Una anécdota rápida, llegaba la gente a la farmacia que él tenía y decía, oye, ¿tendrá esta medicina? Y, salen tanto. Uy, es que a la vuelta cuesta 20 pesos más barata. Y mi abuelo sí era de, mira, la medicina es para la diabetes da por no moverse, muévase y camínele las 2 cuadras y la consigue más barata. Aquí cuesta tanto. Y a lo mejor puede ser muy grosero si te pones a pensar la manera en la que les contesto, pero lo que a mí me enseñó mi abuelo es que si no eres tú la persona que le da valor a tu trabajo, nadie lo va a hacer. Desgraciadamente, también se tiene esta costumbre de menospreciar el trabajo ajeno. Máxime cuando lo que vendemos son intangibles. Vaya, ¿a qué me refiero? Tú vas a un médico que te puede cobrar 600, 700, 1200, 1500, 2000 pesos la consulta, pero ahí hay algo tangible. Vaya, tú vas con una sintomatología y el médico diagnostica y sobre el diagnóstico te receta un medicamento. Tú tomas el medicamento y en el mejor de los casos tienes un resultado positivo y te curas de lo que estabas enferma. Entonces ahí ya tienes un resultado tangible, ¿no? Pero cuando hacemos estas cosas, a veces vendemos muchos intangibles, porque queremos un show privado, nos piden un show privado, un show corporativo, y tú cobras, pero cobras por algo que no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Está difícil. Yo aprendí a darle valor a mi trabajo. Y justo ayer estaba dando una clase de cómo cobrar tu trabajo. Yo tengo mis tabuladores y tengo las maneras en las que yo llego a los costos que le doy a la gente. Y no, o sea, obviamente he tenido, o sea, si yo mando 27 cotizaciones, a lo mejor nada más me contratan 5, porque tienes un montón de cosas de que te mandas una cotización y seguramente te ha pasado como emprendedora. O sea, cobras tanto y de, oye, a ver, y me pasó, hace poquito me piden una cotización para un show corporativo, les doy la cotización y me contestan, te tengo una contrapropuesta. Y yo, canijo, ¿y quién te dijo que estabas en posición de contraproponer? Pero mira, me encanta el chisme, así que suéltalo, mi reina, porque era una chava. Dice, mira, lo que pasa es que, o sea, te estamos buscando a ti porque ya habíamos contratado a otro comediante. Y el otro comediante, pues la verdad es que estaba cobrando mucho más barato de lo que tú cobras. Entonces, pues es que es casi la quinta parte lo que tú cobras. Entonces, no sé, mira, hagamos esto.
agarra el show y te pago lo que le iba a pagar al otro comediante y ya para el que siga, ya lo hacemos bien a tu precio. Y le dije, no, porque yo no valgo eso. Porque tú pagas una quinta parte de mi show, porque a lo mejor ese show es una quinta parte del buen show que puedo hacer yo. Entonces, yo no me voy a bajar. O sea, no es que me sobre el dinero, no me sobre el dinero, pero había una conferencista hace años que fuimos mi esposa y yo a unas conferencias en Querétaro, que curiosamente la señora se llama Leonora Varo, que decía, cobras mal una vez, cobras mal siempre. Prefiero cobrar lo que debo cobrar desde el principio, aunque luego diga, ay, qué payaso, ay, es que no sé qué, es lo que vale. Y dijeras tú, si no me lo han pagado, entonces no valgo eso. Pero tengo un respaldo de un montón de eventos corporativos que me han pagado eso, donde dices tú, ajá, pues entonces si hay gente que lo puede pagar. Entonces también, así como debemos hacer conciencia de que no todo el público se va a ver de tu comedia, no todo el público le va a alcanzar para contratarte. Ni todos son para ti, ni tú eres para todos, y no es a fuerza. Entender eso también te cambia mucho la manera en cómo tú esquematizas las cosas. Por ejemplo, mi curso cuesta tanto y hay cursos que son más baratos. Claro que sí hay cursos más baratos. Pero pues el resultado que yo le genero a mucha gente no se compara con lo que le genera de resultado a los otros cursos. O sea, no es que me ponga en un afán de soberbia o de altivez. No. Es porque sé lo que vale mi trabajo. Por eso el costo de mi trabajo es lo que vale mi trabajo. Si mi costo está por encima de mi valor, entonces entonces sí estaría engañando a la gente. Pero si el costo está por debajo de mi valor, entonces me estoy engañando a mí. El punto es una perfecta medianía. Claro, es que también la gente tiene que entender que muchas veces cobras por toda la preparación previa que hay, ¿no? O sea, muchas veces uno cobra por los cursos, los entrenamientos que has tomado, el tiempo que le has dedicado a leer libros, aprender de diversos temas, y eso muchas veces te hace más rico en conocimiento y eso también hace a su vez que tú enriquezcas el producto, el servicio que tú das, ¿no? O sea, el decir, oye, yo te sé de storytelling, yo te sé de diversas ramas, pues hace que tu curso sea más rico para la persona que lo está tomando. Y a final de cuentas, la verdad es que mucha gente luego es de que se bajan los costos, porque es que no quiero perder al cliente. No, hay que entender. Si no tuvo para pagarte, no es tu cliente. Si te está regateando tu valor, no es tu cliente. No todo el mundo es tu cliente. Y hay que entender bien eso. No podemos, o sea, cada quien es libre de elegir lo que quiera, cada quien es libre de tomar la decisión que mejor le complazca y le parezca y que convenga más a sus intereses, pero en mi caso, si a mí me dices, sí, no te puedo pagar esto, voy a pagar una quinta parte de lo que tú propones, pues sabes qué, no, o sea, prefiero honestamente quedarme aquí en mi casa acostado viendo la tele con mi esposa y con mi gatito, que pues ir por 3 pesos, que a lo mejor a veces ni siquiera es viable. Hace poquito, por ejemplo, me habla una empresa con la que yo trabajé, imagínate, en el 2018, o sea, hace ya 7 años, bueno, 6 años, porque fue para finales del año pasado, ya varios años, y le mando la cotización y me contestan, oye, pero es que ya está mucho más caro. Y yo, pues es que ya viste cuántos años pasaron de esto. O sea, sí, pero es que aquí ya ves me cobraste tanto. Sí, ahorita ya cuesta tanto. No, pero cóbramelo de hace tantos años. Y yo, no, ¿por qué? A ver, yo se las regreso. ¿Cuánto cuesta tu servicio? Tanto. ¿Cuánto costó hace tantos años? Tanto. ¿Subió, verdad? Sí. Ahí tienes tu respuesta. Hace tantos años no tenía ahorita la experiencia que ya tengo. O sea, hay más cosas que le tienes que añadir al botecito y que hace que el valor crezca. O sea, Total. o hay veces, fíjate, una vez, también hace no mucho, una señora nos habló, dueña de una empresa que se dedica a la compraventa de cacahuates. Cacahuates, o sea, imagínate, una cosa cacahuatística. Nos habla y nos dice, oiga, es que quiero yo un show de ustedes. Ah, sí, perfecto, cuesta tanto. Ay, mire, lo que pasa es que le quiero proponer algo. ¿Qué le parece si le pago con cacahuates? Entonces, la neta es que me salen bien buenos los cacahuates.
somos muy buenos, no, la neta es que nuestros cacahuates son muy vendidos, le maquilamos a no sé quién y la fregada. Yo creo que si le doy tantos kilos y los vende, incluso saca más de lo que me quería cobrar. Y yo así de, y le respondí con todo el respeto del mundo, oiga señora, y si vende esos cacahuates y de lo que saque de esos cacahuates es lo que nos paga. Y ya no me contestó. Pero pues perdón, o sea, sí estoy gordo, pero no soy elefante para que me paguen en especie, ¿no? O sea, y a lo mejor dicen, ay, pues que perdiste un cliente. No, no perdí un cliente, me ahorré un montón de problemas, porque luego, no sé si te ha pasado, pero a mí sí. Luego, la gente que más te regatea, la gente que más te discute el precio, la gente que más se ofende o que te dice que eres costosa y que tú accedes a cobrar menos para satisfacer a ese cliente, terminan siendo los clientes más conflictivos, más exigentes, más pedinches. Ya no quiero de seguir con adjetivos porque va a llegar algo muy horrible, pero te das cuenta que no convino hacerle el paro. Uh-huh. Totalmente, son personas que luego no terminan de valorar el trabajo, ¿no? Y eso creo que es bien importante que como sociedad lo entendamos, ¿no? Tenemos que aprender a valorar el trabajo del otro. Exacto. Y miren, desgraciadamente es algo muy arraigado en la cultura mexicana. ¿Cuántas veces no hemos ido a un mercado, a una plaza pública y vemos a artesanos mexicanos que hacen un trabajo excepcional, bellísimo? El turista o la turista extranjera llega y pregunta el costo, el artesano o la artesana da el precio y los extranjeros, sin chistar, pagan. Y el mexicano es, a mí no me haces, güey, a ver, ¿cuánto es lo menos? A ver, ya, mira, ahí está, mira, te doy 500, güey, agárralos, güey, ya, mira, güey, ya, róbame, agarra los 500, güey. Y a lo mejor el artículo costaba 1,200, 1,500, 2,000 pesos. No, güey, te doy 500, güey, lo haces tú aquí, güey, te doy 500, güey, ya, mira, ya me lo voy a llevar y agarro los 500, güey, ya. Pues no, tenemos esa mala costumbre de regatear cosas que no se deberían regatear, o sea, vaya, si no te gusta el costo de algo, pues ni modo, no lo pagas y ya, no era para ti. Pero pasa muchísimo. Hace casi 3 años fui a Oaxaca de vacaciones y pude conocer San Bartolo Coyotepec, que es el pueblo donde es el barro negro. Y la señora, la encargada del taller al que fuimos, nos decía, nuestros mejores clientes son extranjeros. Los mexicanos vieran cómo la hacen de todos para pagar un costo. Sí. Y que si te compro 20, ¿cuánto me los dejas? Y que si no tienes mayoreo, y que si no sé qué, si supieran el esfuerzo que se genera para realizar una de estas obras de artesanía, creo que no estarían regateando. Entonces, es algo muy, muy importante que se puede entender tanto en esos casos como en los casos de cualquier persona que se dedique a algún emprendimiento. Totalmente. Tenemos que aprender a valorar el trabajo del otro y también aprender a valorar nuestro trabajo. Oye, cuéntanos, ¿y cómo descubriste tu voz y tu estilo? Porque yo me imagino que en la comedia cada uno tiene como esa voz, ese estilo. Sí, reiterando y recordando de nuevo a Gloria Rodríguez, ella dice que hay tantos estilos en el stand-up como comediantes que lo hacen. ¿Cómo he encontrado? No es algo que se encuentra de la noche a la mañana, incluso puedes tardar años en encontrar tu estilo. Yo creo que mi estilo más lo pude empezar a notar más fehacientemente por ahí del 2018, 2019, o sea, ya llevaba unos 6, 7 años haciendo comedia y había algo en mi comedia que sí me gustaba, pero como que no me convencía. E incluso una persona va evolucionando a lo largo del tiempo. La Xcaret con la que estoy platicando ahorita no es la misma con la que pude haber platicado hace 5 o 6 años y probablemente no sea la misma con la que pudiera platicar mañana o pasado mañana. Entonces, creo que mi estilo lo he empezado a definir o me ha gustado más cómo se ha definido a partir del 2018, 2019 y que actualmente pues, ya lo tengo un poquito más dominado. Me he permitido ser más yo. En el stand-up tú tienes que ser lo más parecido posible arriba que abajo. O sea, no, salvo que hagas un stand-up de personaje donde creas un personaje totalmente aparte de la persona que eres, pero si no, yo soy Alberto Velarde y me subo al escenario siendo Alberto Velarde y me bajo del escenario y sigo siendo Alberto Velarde.
exageras algunas características de tu personalidad en función de la comedia, pero al final de cuentas la base y la esencia es exactamente la misma. Ok. Oye, ¿y alguna vez has intentado encajar en algo que no iba contigo? ¿O siempre has sido como muy constante o muy firme en lo que tú crees? No, siempre he sido muy firme en lo que creo. Vaya, tengo pocas certezas en mi vida y de las certezas que he tenido es donde sí y donde no. O sea, nunca me ha interesado intentar ser algo que no soy, ni por aceptación externa, ni por otro tipo de motivo. No, creo que no, salvo la vez que estuve 14 días de Godín, no. O sea, no, obviamente ha habido proyectos que a lo mejor digo, esto puede convenir y me meto y veo que no está tan conveniente y prefiero ser una persona honesta y decir, ¿sabes qué? No me está satisfaciendo, gracias, vámonos. Sí, creo que algo que siempre he querido hacer y que he tratado de hacer es mantenerme en línea con mi congruencia. Mm, qué padre, porque pues eso sí es súper importante, ¿no? Como que ser muy congruente entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿no? Creo que ahí está mucho de la clave para poder tener éxito. Oye, y si alguien quiere dedicarse a la comedia, ¿qué debería saber antes de empezar? ¿O qué debería de hacer antes de empezar? Debería uno tener disposición al fallo, al error, perderle el miedo al ridículo, miedo a la exposición y sobre todo atreverse. Hay mucha gente que luego se acerca conmigo, es que yo ya hago 10 minutos de comedia y luego los ves y les dices, no, es que no haces comedia, realmente prepárate. Yo imparto cursos, a mucha gente le digo, puede ser una gran alternativa tomar un curso. El curso no es como que te va a ser súper gracioso ni que te va a ser súper efectivo. Te da una estructura, te da una guía y te da ciertos atajos, como dice un amigo Edson Abarca. A lo mejor si te ibas a tardar 4 o 5 años en entender cosas, en un curso lo puedes entender en menos de 2 o 3 meses. Pero si alguien tiene la intención de hacer comedia, lo primero que les diría es, conozcan de comedia, prepárense, lean libros sobre comedia, lean libros sobre creatividad, vean comedia, vean lo que se hace en México, vean lo que se hace en Latinoamérica, vean lo que se hace a nivel mundial, tengan referencias, no para copiar, sino para inspirarse, no para plagiar, sino para ver en qué manera ustedes pueden encajar dentro de lo que ya se hace en el stand-up comedy o en qué puedes innovar dentro del stand-up comedy. Y atreverse. Creo que la clave siempre va a ser tomar acción, no quedarse solamente con la idea, porque también me ha tocado conocer mucha gente que se acerca y me dice, es que yo tenía la intención de hacer stand-up, pero pues no creo poder y tú nunca sabes. O gente que ya está tomando el curso y me dice, es que, pues es que como que se me ocurrió algo y lo escribí, pero que como que no estaba chistoso, entonces mejor lo descarte. No lo descartes, tal vez ahorita no es chistoso, pero pasan cosas en tu vida que generan un sentido para lo que escribiste. Y a mí me ha sucedido. Hay chistes que yo escribí hace 5, 6, 7 años que digo, ahorita como que no funciona. Y han pasado cosas en mi vida que me pongo a leer los libros de hace 5 o 6 años, los cuadernos donde escribía eso, y digo, sí, ya sé para dónde darle este chiste. Tú nunca sabes de dónde va a venir la gran rutina. Y algo que también les digo, porque muchas veces me cuestionan, ¿por qué dar cursos de stand-up? O que me dicen también, oye, ¿un comediante nace o se hace? Y yo, pues puede ser las dos, no, una no está peleada con la otra. No sé si viste la película de Ratatouille. La película de Ratatouille, al final el chef Gusteau hace una reflexión muy chida, que, como te decía anteriormente, soy fan de extrapolar, se puede extrapolar perfectamente a la comedia. Gusteau dice en la película, no cualquiera puede ser un buen chef, pero un buen chef puede venir de cualquiera. Es igual en la comedia, no cualquiera puede ser un buen comediante, pero un buen comediante puede venir de cualquiera. Hay gente que nace con cierta habilidad y cierto talento. Ojo, si es chistoso, ser chistoso no es lo mismo que hacer comedia. Si eres chistoso y sabes hacer comedia, vas a tener una gran ventaja. Pero hay gente que nace y gente que se hace. Antes poníamos un ejemplo con Lionel Messi
y Cristiano Ronaldo. Messi es un virtuoso que nació sabiendo jugar fútbol. Cristiano Ronaldo tuvo que trabajar para ser muy bueno en el fútbol. Uno es mejor que el otro, ya cada afición lo dirá, pero de que los dos somos maestros en el fútbol, los dos son maestros en el fútbol y los dos lo pueden hacer correctamente. Entonces, no tengan miedo a no atreverse a hacer las cosas solamente porque alguien les dijo que no eran chistosos. Ustedes nunca saben si dentro de cada persona está la habilidad de hacer muy buena comedia. Claro. Y creo que ya sé tu respuesta, pero no me gustaría no hacerla porque me gustaría que la persona que esté escuchando esta entrevista tenga esa certeza. Pero ¿hay edad para la comedia? No, no, hay gente que puede empezar muy joven, hay gente que puede empezar ya entrados en años. Hay un gran comediante ahorita, que es una sensación, que él empezó ya grande, empezó más de 50 años, que es Raúl Muñoz Amaro, comediante de Querétaro. Este es un gran músico, un gran showman, y ahorita se está yendo de gira con muchos comediantes muy, muy fuertes. Y el cuate empezó después de los 50 años o después de los 45. No hay edad. Es bien padre. O sea, yo siempre les digo, no se queden con las ganas de hacer algo. A mí me ha tocado darle curso a gente de 18 años, a gente incluso de 16 años en algún momento, y a gente que ya tiene 40, 50, incluso una persona que tiene 60 y tantos años, y a lo mejor no todos se dedican a la comedia, pero les ha funcionado para algo en su vida. Ojo, yo doy el curso y no necesariamente tiene que ser para alguien que quiera dedicarse 100% a la comedia. También el curso puede ser para alguien que necesita mejorar habilidades de comunicación, puede ser para alguien que necesita quitarse miedos, puede ser para alguien que necesita, no sé, presentar una clase, una ponencia, es vendedora, etcétera, etcétera. Creo que esa es la gran ventaja. La comedia es muy noble y es una herramienta que nos sirve para la vida. Exactamente. Oye, y a lo largo de este episodio nos has hablado acerca de este curso. A ver, platícanos un poquito más para las personas que digan, pues a mí como que me gustaría, porque sí, exactamente, concuerdo contigo, ¿no? No necesariamente tienes que tomar este curso si tú te quieres dedicar a la comedia. Te puede ayudar a tomarte la vida más relajada, a no ser tan serio, ¿no? A reírte también de ti. Platícanos un poquito. En el curso básico, lo que les impartimos a quienes ingresan, uno, entender qué es el stand-up comedy, de dónde viene, entender teorías de la comedia para saber cuál es la función principal de la comedia y cómo empezar a elaborar tu comedia, estructuras de la comedia, cómo armar los chistes, de qué se compone un chiste, cuáles son esas partes que tenemos que analizar todo el tiempo y también ejercicios para, uno, conocernos, porque sí, la comedia requiere de vulnerarnos y a veces eso es lo que le cuesta trabajo a quien toma el curso. Son básicamente 4 sesiones, son 16 horas. 2 sesiones son mayoritariamente teóricas, donde hablamos, insisto, historia del stand-up, qué es el stand-up, estructuras de la comedia, estructuras de una rutina, metodologías, cómo se arma un show, qué compone un show de stand-up. Y las 2 sesiones finales son prácticas, donde tú ya vas de la segunda a la tercera sesión, generas el primer borrador de la rutina que vas a presentar en el show de graduación. Se hace un tallereo general, cada quien se presenta, le damos retroalimentación, tiene una semana para corregir, se presenta un segundo borrador y eso se sigue perfeccionando ya de manera individual hasta que tenemos el show de graduación donde se presentan ante, por lo regular, familiares y amistades en un foro y ahí empieza la carrera. De ahí por lo regular invitamos también a productores de otros colectivos de stand-up o de otros proyectos para que los empiecen a invitar a distintos foros y nos ha funcionado. La verdad es que hemos colocado a muchos comediantes en distintos espacios de aquí de la ciudad de Guadalajara y algunos otros de diferentes sedes del país. Me encanta. Oye, ¿y este curso es solamente presencial o si yo estoy en otra parte de la República o en otro país, porque también nos escuchan de otras partes del mundo, lo pueden tomar? Estamos buscando la manera de hacer uno online. Llegamos a hacer muchos online en tiempo de pandemia. El online tendría que tener una característica diferente porque sí hay una parte donde se ensaya rutina en el escenario, pero sí estamos planeando otra vez regresar con los cursos online. Hasta el momento, ahorita tenemos presenciales. También lo que se hace, no solamente como grupo abierto,
del último año y medio también me han contratado mucho para empresas o gente de manera privada para que yo les dé asesorías desde el stand-up. Entonces se organizan talleres, ya a lo mejor de 2 o 3 personas, textos, que es una dinámica distinta al curso convencional, pero por lo regular el curso convencional básico es presencial. Hay uno intermedio también que es para comediantes que ya tienen por lo menos un año de experiencia. Doy estas capacitaciones o asesorías personalizadas, y también lo que hemos empezado a hacer es en empresas, empezamos con las masterclass. Son capacitaciones desde la comedia para team building o también para generar nuevas herramientas de comunicación en las empresas. Incluso hay empresas que nos han contratado para hacer esta masterclass de stand-up que dura aproximadamente 3 horas, donde yo les compruebo que cualquiera puede escribir un chiste que dé risa en menos de 3 horas. ¡Wow! ¡Qué padre! Y que nos sirve para eso. Esa masterclass también nos sirve para que las empresas vean desde la comedia las áreas donde los empleados consideran que se debe mejorar la situación de comunicación y de ambiente organizacional. Ok, entonces, por ejemplo, si yo te estoy escuchando y trabajo en una empresa, pues te pueden contratar para muchas cosas, ¿no? Te pueden contratar para que vayas a un evento, ¿no? A un evento, no sé, tipo fin de año, no lo sé, algún evento. Y también te pueden contratar para manejar toda la parte de dinámicas de integración, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Incluso ya nos pasó una vez con los shows, donde se nos contrató para darles un tallercito de stand-up, breve, intensivo. Entonces, el show de fin de año ya no fuimos solamente nosotros los comediantes, vaya, yo funcioné como host, y a quienes presenté fueron a gente de la misma empresa que presentaron 2 minutos de comedia. Oye, qué padre, ¿no? Porque pues muchas veces, o sea, está padre tener a una persona, un comediante, pero qué padre también como poder ver a tus compañeros y que pues conocerlos y saber que ellos también te pueden ayudar a pasar un rato ameno, ¿no? Es correcto. Sí, ya hemos diversificado bastante eso. Vaya, yo ya, Stand Up GDL, en sí ya estamos, el plan de este año es que ya nos vamos a hacernos empresa, persona moral, porque ya tenemos diferentes unidades de negocio. Tenemos la producción de los shows para público en general, tenemos la producción de los shows corporativos o los shows privados, tenemos las capacitaciones empresariales, tenemos los cursos que son abiertos al público en general. Entonces ya también tenemos un área donde empezamos a hacer management de comediantes, tanto para contrataciones, para shows, como para estrategias de marca. Ya hemos podido generar algunos acercamientos con marcas, donde la marca dice, oye, quiero fulanito de comediante para tal, un comercial, un evento, etcétera. Ya no solamente el show de stand-up como tal, sino que también ya se empezó a diversificar ese asunto, y también estamos empezando en el tema del management. Maravilloso, pues me encanta. Oye, Alberto, y para todos los que quieran seguirte, para todos los que quieran conocer más de tu trabajo, ¿en dónde te pueden encontrar? Menciónanos todos los medios, por favor. @elvelardmx en todas las redes sociales, en la que si a ustedes se les ocurra, @elvelardmx. Ahí estamos publicando cositas, estamos generando, vamos a empezar a generar nuevo contenido, y también pueden seguir las redes de @standupgdl. Ahí es donde se anuncian todos los cursos, los talleres, etcétera. En el Velardmx es más el tema de los shows personales y contenido propio, y en Stand Up GDL es donde meto todo lo que tiene que ver con capacitaciones, cursos, talleres, los shows que estamos haciendo. Justo tenemos ya un foro nuevo que estamos operando nosotros, entonces también tenemos esa unidad de negocio también nueva, que es un foro aquí en Guadalajara, donde también pues, la idea es presentar comediantes de la ciudad, que la gente de Guadalajara sepa que hay muy buen stand-up en esta localidad, y pues así seguimos. @elvelardmx en los proyectos personales, y @standupgdl para todos los proyectos que se vienen con el jiji, el jajaja, y tal vez en diciembre el jojojo. Pues bueno, profesionista, como ya sabes, no te preocupes, debajo de este episodio te vamos a poner todos los enlaces para que puedas mantenerte en contacto con Alberto. Y pues muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos el día de hoy. ¿Hay algo más que nos quisieras compartir? Muchísimas gracias por el espacio, ha sido un verdadero honor, gusto, placer y privilegio, y aquí estoy a la orden para lo que se necesite. Es un deleite haber platicado contigo.
Gracias, Alberto. Y pues gracias, profesionista, por escucharnos. Recuerda que eres capaz de lograr todo aquello que anhela tu corazón. Se despide Iscarer y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Si tienes dudas o temas que te gustaría ver en este espacio, escríbenos a hola@consultoriaendesarrollo.com. Recuerda seguirnos y dejar tu calificación. Así nos ayudas a llegar a más profesionales como tú. ¡Hasta la próxima!